Let's go. 1, 2, 3, 4 steps I take from my bed to the floor. 5, 6, 7, 8. Will today be rough or will today be great? 9, 10, 11, 12. Lately I've been going through hell. 13, 14, 15, 16. Today's the day. Are you coming? Are you I'm sick of being normal? I'm sick of being average. I'm sick of being mortal. I'm about to be a savage. I see a lot of things that I want, I will have them. I got a new mindset that I just established. I'll march through the cold with the nails on the pavement. I'll shovel that coal just to get out the basement. My story will be told, helping others make changes. I'll be so bold, they will watch in amazement. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Foot up on the pedal, pushing hard to the metal. Make a deal with the devil. Channel rage through my vessel into something that is special. Energy of a rebel, going up a level. I just wanna be greatness. I could feel changes. Turn a new page and tie up my laces. I will be the bravest. Break out of my cages. I will not be nameless. I will not be aimless. Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. Am I gonna face it? Am I gonna chase it? Am I gonna start over? I keep waiting. Time is limited, quickly fading. Get my mind right, it's my time to take it. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me? Hola, ¿me escuchan, gente? ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gentita bella. Y sobre todo, ya saben, hoy salió un nuevo evento. Básicamente el juego ya anunció un día antes, creo que hizo un pequeño anuncio donde iban a mostrar que nosotros adivinemos básicamente qué hormiga iba a salir nueva. En este caso fue una hormiga de guardianas. Es lo que yo les dije al grupo de miembros del canal que teníamos, porque gracias a ellos yo me entero, porque usualmente no siempre estoy en las redes sociales pilas cuando sale algún anuncio chévere del juego. Pero en este caso tenemos una nueva hormiga Pay to Win para las guardianas. Sin duda los jugadores que es, ya saben, el meta actual es para los que son full guardianas. Y vamos a compararla con la reina. Básicamente es una hormiguita que muchos conocen y sale muy seguido, que es la Dlercy, que es una hormiga free to play y está muy en meta. Vamos a comprar una de las dos a ver qué tan buena es esta, porque esto pinta que esta nueva hormiga le van a sacar rápidamente un despertar. Así que una vez le saquen el despertar, gente, se vuelve potente. Esto quiere decir que la hormiga melee del Barrenland, porque tengan en cuenta que salió una hormiga de apoyo y una hormiga melee en el tema de guardianas de la selva frondosa. Que digo Barrenland, de la selva frondosa, ¿no? Entonces, en la selva frondosa, como salieron estas nuevas hormigas, si tienen más bonificación, sin duda se vuelven mucho más fuertes, gente. Así que vayan preparándose, que hoy hablaremos algo muy interesante sobre esta hormiguita.
Y adicional a eso vamos a hablar sobre los nuevos cambios, gente, que van a haber para los que... Bueno, esto beneficia mucho a los que van empezando porque ahora parece ser que hay la nueva función en la cual no vas a tener que comerte todo el tutorial para crearte una cuenta. Ustedes saben, y los que creamos granjas en su momento, era crearse la cuenta, pasar el tutorial, que eso te demoraba por lo menos unos 15 minutos y luego de esos 15 minutos podías cambiarte de cuenta. Ahora parece ser que no necesitas hacer eso, pero subir la cuenta sí lo debes hacer, así que no hay ningún problema en ese caso, ¿ok? Un saludito para Conker, Vean, Omar, Fabián, ¿cómo están? Bienvenidos, Edita Bella. Un saludito para Luis, Jaime, Luis 14, Alejandro, Jaime, Armando, José Martín, Juan Camilo, Michael, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo para Aldo, King, LOL, ¿quién más? Josué, Tom Bran, Atalaya, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice: hola bro, ya compré mi paquete de insectos. Muy buena, crack. Saluditos para ti, espero que te la pases muy bien. Santiago, ¿cómo estás, crack? Un saludito para el buen Santiago. El buen Rodrigo, renovando ahí la membresía. Gracias por su apoyo, gentita. No se olviden que ustedes pueden renovar el tema de las membresías para que sigan participando de los sorteos que se va a hacer del paquete de insectos. Este mes, gente, estamos hablando tal vez el 23 o 24 de este mes, estaremos haciendo el sorteo de los paquetes de insectos para los miembros del canal. Y el 24-25 estaríamos haciendo la sección del si te ríes pierdes, gente. En el canal, básicamente, del grupo de Discord oficial del canal, gente, ya está abierto el chat para que publiquen sus memes. Déjame ver si ya está puesto. O si no, creo que no lo he puesto todavía. O sí, creo que ya lo puse. Anuncios. Sí, ya está. Se llama el canal, gente, concurso de memes. Van a colocar todos los memes ahí. Esto, básicamente, quien me haga reír más va a poder participar por ganarse un paquete de insectos, gente. El paquete que vale $25, ustedes ya saben. Así que si quieren participar de esto, adelante, y ya está abierto el canal para que vayan poniendo ya sus memes. Es importante, gente, de que sean memes que se pueda entender y que los podamos reír, porque si no a la final va a ser un directo un poco triste, ¿no? Ahora, el directo lo estaríamos haciendo por Twitch, ¿ok? No lo hacemos por YouTube porque a veces el copyright molesta un poco, entonces en Twitch no lo hace, entonces estamos muy bien, ¿ok? Buenas noches, Tony, ya llegué. El buen Rodrigo, gracias por esa renovación, crack. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Tony, ¿crees que me conviene comprar el paquete de insectos? Claro que sí, es muy bueno el paquete, gente. Dice: ¿no tienes idea del por qué no volvió a salir la mantis luchadora en el servidor 1126? Pero, dice, ¿pero 100 servers más viejos? No lo sé, crack. Parece ser que están preparándose para el nuevo insecto de transportadores, parece ser, ¿no? El buen Nared, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Vamos por acá, gente. Dice: ¿memes de solo imagen o tipo video? Creo que de video quedaría mucho mejor. Si pueden también de imagen, no hay ningún problema. Eso sí, gente. Eso sí, gente. Muy bueno por acá. Bueno, si quieren participar, gente, vayan a ese canal y publiquen sus memes. El jugador que básicamente más nos haga reír, ya saben, va a ganarse el paquetito. Listo, gente. También recordarles, esta barrita de aquí, gente, se llena conforme vayan haciendo superchats. Ya saben que esta es una forma de apoyar el contenido. Lo hemos hecho durante estos días. Y gracias a su gran apoyo, pues de esta manera podemos seguir mejorando el contenido del canal. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, gente, ahora sí, vamos acá al jueguito. Ya creo que lo tenía abierto. Sí, ya estamos abiertos. Ya está abierto. Perfecto. Vamos para acá. Martín Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto, gente. Estamos por acá. Solo que esta barra de donaciones, gente, está un poco... Y ya, ahí estamos. Listo, gente. Ahí estamos. Perfecto. Ahora sí. Empecemos primero por la hormiguita, ¿vale? Vamos a ver las características, sus habilidades y todo eso. Y ahora lo nuevo es que el juego te recomienda con qué formación llevar, qué insecto, qué hormigas y todo. Eso es muy bueno porque eso es una recomendación por parte de los desarrolladores y te dan un pequeño acomodo en tus formaciones o con qué sinergia tiene para que lo lleves de la mejor manera. Ok, entonces vamos a analizar esta nueva hormiguita, ¿vale? Cristian AC, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. El buen Soul, qué crack, bienvenido, crack. Mediflow, ¿cómo están? Bienvenidos. Aún no llega la nueva mantis sin sinergia en el rango. Uy, todavía no llega. Esperemos que con el tiempo ya llegue,
Por ahora hay que esperar nada más, gentita bella. Listo, gente. Vamos por acá. Ahora sí, chequemos esto. Perfecto, gente. Esta es la nueva hormiguita. Tiene un nombre peculiar, les podría decir. Se llama Caballero Negro. Está bien, les podría decir que es una hormiguita que hasta por el nombre ya suena fuerte, ¿no? Es una hormiguita melee de guardianas. Ahora, tengan en cuenta que el meta ahorita de la selva frondosa, que ya saben, cada vez que salen nuevas hormigas, el juego hace que estas hormiguitas sean mucho mejores. Lo que quiero ver es que si esta hormiguita tiene las mismas bonificaciones que las hormigas de la selva frondosa. Porque tengan en cuenta que la Dlercy versus la melee de la selva frondosa le gana por buffos en el tema de su cuarta, quinta y sexta habilidad también. Entonces lo vamos a chequear en esa parte, ¿vale? A ver, ¿dónde está por acá? Uy, por acá no me suman todavía las hormiguitas de la selva todavía. Bueno, lo checaremos por acá, no hay problema. A ver, la Dlercy, gente, miren. Máximo de bonificaciones con estrellas tiene 96%. Y por acá, igualmente, en daño vamos a tener la misma bonificación, 96%. Ahora, si esto lo verificamos con la nueva hormiguita, se supone que esta, si es que quiere equipararse, más o menos hacer una nivelación, podríamos decir, con las hormigas de la selva frondosa, esta tendría que tener más bonificación, en efecto. De 96 pasa a 120. O sea, miren, este es el bufo máximo que puede tener el tema de las habilidades ahorita las hormigas de la isla y el Barrenland. Hasta ahorita las hormigas del bueno, las de la isla tienen un poquito menos de bonificaciones que las del Barren. Las del Barren tienen un poquito más. Ya vieron cuando hubo las actualizaciones y entre otras cosas, ¿ok? Entonces, ahorita las hormigas del Barren, estamos hablando la melee, la Dlercy, tiene de ataque, o sea, estamos hablando de ataque y defensa, tercera y cuarta habilidad. Tienen máximo 96% de ataque, 96% de defensa, pero con estrellas. Esta hormiguita con estrellas sube de 96 a 120, ¿ok? Esto quiere decir, y claramente es una nueva generación que van a sacar, porque las hormigas de la selva frondosa tienen más bonificaciones y sus habilidades son más de supervivencia. En este caso vamos a chequear qué habilidades tiene esta. Y sin duda la sexta habilidad vamos a ver si es que tiene velocidad de combate, igual que la de Dlercy. A ver. Sí tiene, en efecto, tiene velocidad de combate y llega hasta un 40%, parece ser, sí. Tiene 40% de velocidad de combate, igual que la Dlercy. Básicamente es como una Dlercy, pero mucho más mejorada por las bonificaciones que le mejoran en su tercera y cuarta y sexta habilidad. Así que pilas, gente, porque esta hormiguita va a dar mucha pelea. Esto para jugadores guardianas sin duda se viene fuerte, ¿ok? Dice Tony, saqué 3 hormigas de la muerte en el 9×10. Lo triste... Uy, eres transportador. Es lo malo, crack. A veces la suerte gira en torno a lo troll, ¿no? El juego trolea demasiado. Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, gente, miren esto. A ver, la primera habilidad... Déjame ver si tiene probabilidad de activación. Te dice en la primera ronda. Ok, vale, en la primera ronda el daño recibido de tu propio equipo se reduce considerablemente un 45%. O sea, ya desde la primera habilidad vas a reducir el daño, pero con estrellas del enemigo en un 45%. Ok, este efecto se atenúa en un 3% cada vez que recibe daño. O sea, de los 45 baja a 42 y así sucesivamente. Cada vez que reciba daño va a bajar 3 en 3 en 3. Hasta que el tema de la reducción de daño baje o se atenúe hasta 0%. Entonces, una vez llega hasta 0% el tema de la reducción del daño, vas a causar un 800% de daño un daño alto a todo el equipo enemigo. Esto es mucho, gente. O sea, la hormiga que le apodan la reina del daño de transportadoras tiene hasta 900. Y esto puede causarte 800% hasta que llegue a 0 el efecto de reducción de daño. Uy, esto está muy interesante. Es una habilidad que tiene una propiedad interesante, porque una vez llegue a 0 causas ese daño. Quiero ver la Dlercy cuánto te reduce de daño, porque la Dlercy también, si no me equivoco, la segunda también te reduce daño. Te dice durante las 3 primeras rondas, la unidad de hormiga especial está en un estado de defensa firme y no puede realizar ataques normales, pero el daño que recibe lo reduce con estrellas reduce hasta un 60%. Ok, pero lo que pasa es que esta habilidad te quita el efecto de hacer ataques normales. O sea, tú solo te quedas defendiendo, es como un escudo que te quedas ahí.
y no puedes hacer ataques normales durante esas 3 rondas, ¿no? Entonces, pero es una gran cantidad de reducción de daño. Lo bueno de esta nueva Pay to Win es que se bonifica en base a que se reduzca esa parte de la defensa, ¿no? Uy, es que 800%, gente. Una locura. Causar 800% de daño alto a todo el equipo enemigo. Bueno, y esto se va reduciendo poco a poco durante la batalla. Tengan en cuenta que esto, conforme avance la batalla, va reduciéndose poco a poco. Y en cambio la segunda habilidad de la Delercy es solo en las 3 primeras rondas. Entonces es algo interesante lo que está ocurriendo aquí. Entonces esta habilidad va a depender cuánto daño te puedan hacer. Tengan en cuenta que las arqueras siempre pegan bastante. Entonces mientras más daño reciban del enemigo, tú vas a alcanzar rápidamente ese daño alto, porque que una guardiana te pega 800, gente, es bastante. Y tengan en cuenta que las guardianas ya aguantan bastante. Se viene, gente, se viene. Cuidadito con esta hormiga. Ese 800 se va a notar, gente. Ese 800 se va a notar. ¿Cómo vas, bro? ¿Todo bien? Aquí estamos muy bien, crack. Gracias por estar aquí. Creo que no se puede conseguir free esos gusanos azules. Exacto, gente. ¿Dónde es que se consigue de forma free los de intercambiar estrellas de insectos? Los de intercambiar estrellas de insectos, gente, no se consigue free to play. Eso sí necesitas sí o sí comprarlo. Creo que una vez en algunos eventos te daban, pero como 1 o 2 nada más, pero muy raro. Y ahí sí es pay to win, crack. Es muy pay to win, te podría decir. Muy pay to win. Ahora, gente, esta habilidad está rota, gente. O sea, conforme pasa el tiempo se reduce la defensa, el efecto que tiene para reducir daño, y luego te hace un alto daño. ¡Pum! Ahora, la quinta habilidad, conforme vayamos viendo, ya checaremos qué es lo que tiene. Porque Lata Espinosa, tengan en cuenta que tiene un escudo y hace que en una ronda seas invulnerable a cualquier tipo de daño, ¿ok? Solo que esa habilidad pues causa poco daño, pero solo te coloca un escudo durante una ronda, entonces está muy bien, ¿vale? Eso es pay to win, dice, de vez en cuando lo ponen en oferta. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace la flor roja que da en la fiesta de las hormigas? La flor roja solo le quita los niveles de un insecto, crack. O sea, le quita los niveles de un insecto para pasar esos niveles a otro insecto, sin problema. Ahora, esta habilidad quiero ver, porque esta tiene 60% de probabilidad, pero con estrella. Ok, a ver, 60% de probabilidad es bajo, les podría decir. Es baja la probabilidad. Pero te dice, aumentará la probabilidad de la habilidad de nuestro equipo amigo en un 5%. Ok. 60% de probabilidad de aumentar la probabilidad de habilidad de nuestro equipo amigo en un 5%. Esto se refiere, equipo amigo, a la segunda o tercera línea. O se refiere a que si tú estás en una agrupación, a un aliado o a un equipo amigo, le vas a dar esa probabilidad. Porque aquí dice nuestro equipo amigo. Ok. Vale. Ok. Interesante. Amigo, un 5%. Y la próxima vez que se lance la habilidad de daño, la tasa de daño será un 150%. Se puede superponer y dura 2 rondas. Uy. Eso que te diga que se puede superponer es mucho, porque la probabilidad depende solo de cuántas veces active esta habilidad. Puede que sí sean agrupaciones, puede ser, ¿no? Porque aquí te dice nuestro equipo amigo en un 5%. Ok. O sea, me estás diciendo que esta hormiguita sirve para apoyar a amigos o aliados. Interesante. Esto me parece muy interesante, gente. Y bueno, no es que al amigo te va a dar más daño o defensa. Lo único que va a hacer es que tu amigo, no sé, en algún equipo de tu amigo, tú le des un 5% más de probabilidades de que actives habilidades sus hormigas. Ok, a eso se refiere. Es un 5% más. Por ejemplo, si una habilidad tiene un 60%, esa habilidad va a ser un 65%. Pero puede que esto sea un error de traducción, tal vez. Verán, déjenme tapo esto. Voy a cambiar de idioma, gente. Solo para chequear, porque a veces portugués, inglés, acá.
Listo, gente. Voy a cambiar inglés. A ver si es que dice ahí un friend o algo así. Porque a veces el tema de traducción es malo. Si no, hoy mismo lo vamos a deducir. A ver, para chequearlo acá. Así hay que hacer, gente. No hay que fiarse siempre de lo que dice. Dice: hola Tony, lamento molestarte, pero tengo una pequeña duda. ¿Sabes dónde puedo conseguir frambuesas avanzadas? Verás, las frambuesas avanzadas las consigues uniendo 4 normales. ¿Dónde tengo yo? Mira. Tú sabes que puedes conseguir estas azules, ¿verdad? Las frambuesas normales. Entonces lo que tú vas a hacer es darle aquí en combinar. Entonces una vez tú hagas combinar, te va a pedir 4 de estas para formar una avanzada. ¿Ok? Entonces, bueno, mira, yo tengo 239. Yo voy a unir todas y me van a dar 239 de estas frambuesas avanzadas. Tienes que unir 4 de estas para que te den las frambuesas avanzadas. Estas también te las dan el servidor versus servidor normalmente, pero debes completar las 9 conchitas sí o sí, crack, para que lo tomes en cuenta, ¿vale? Ahora sí, vamos por acá. Acá está. A ver, aquí sí, el siguiente daño, el skill incrementa. A ver, quiero ver acá está el squads y el daño. Ok, entonces sí, other friendly squad by sync. Ok, sí, gente. Es al equipo amigo en un 5%. El tema de la probabilidad de activación de la habilidad es en un 5%. Sí, dice, gente, es a un equipo amigo. Ok. Esto parece ser que va a estar roto en agrupaciones, gente. Uy, ya estamos viendo hormigas que den bonificaciones a aliados. O sea, esta habilidad sirve para tu propia hormiga y para bonificación a tu aliado. Bueno, no es que te dé bonificación al aliado de ataque o defensa, pero le puede dar un 5% de activación de habilidades a un equipo amigo. Eso ayuda mucho porque imagínate, si tú tienes bajas probabilidad de activación, por ejemplo una hormiga de la muerte, si es que esto la activas, una habilidad que mejora un 5%, por ejemplo una hormiga de la muerte que tenga un 55, le subes a 60. Y es un poquito más y es una ayuda. Lo malo es que tiene 60%. Esto quiere decir, aunque esta habilidad con estrellas tenga 60%, sí o sí, gente, lo ponen así para que no se active muchas veces porque estaría muy roto. Esto sí, gente, es un poquito más del 50-50%, o sea, 50% como tirar una moneda al aire. Tiene 60%. Entonces, usualmente sí se va a activar, por ejemplo, unas 4 o 5 veces esta habilidad. Usualmente, así viéndolo en estadísticas, está muy bien. Es una hormiga de apoyo al equipo, gente. Uy, gente, cuidado. Cuidado. Esto va a estar muy bueno en el tema de agrupaciones. O sea, esta hormiguita más es pelea en conjunto ya. Ya estamos viendo hormiguitas en ese rango, gente. Uy. Que ya me pinten hormigas así. Se viene, gente, se viene. Así que vayan preparándose. Dice, ese ayudará mucho, pero solo a todos los de la agrupación. Solo dice a un equipo, entonces significa a una línea. Puede ser a las 3 líneas. Es que es lo malo del juego, es que no especifica mucho. El juego te dice equipo y muchos entendemos que el equipo son las 3 líneas. Entonces, usualmente lo entendemos así porque hay a veces que habilidades dicen que afecta a la primera o segunda línea. Entonces, si dice equipo, posiblemente afecte a un aliado y ese aliado a las 3 hormigas les dé el 5% de bonificación. Que eso, gente, está roto ya. O sea, por eso es que tal vez tiene una baja probabilidad de activación, para que no esté muy loco que se active cada rato, gente. Equipo igual agrupación, aliado igual alianza, por acá dice. Dice, hola Tony, ¿en cuánto crees que salga el avispón del evento de mitad de puntos? Más o menos unos... ¿Qué será, gente? Entre unos 150, 180 por ahí, gente, les estaría costando. En el evento de dados es mucha suerte. Si tienes mucha suerte, hasta en unos 120 te lo puedes sacar. Pero depende mucho de la suerte. ¿Cuántos daditos te caigan en 6, 6, 6? Y así nada más. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Tony. ¿Ya pasó la actualización en la que se podría borrar tu cuenta? Sí, ya pasó, Armando, así que no te preocupes. Dice, o sea que va a estar OP para los eventos. Exacto, gente. Exacto.
Verán, para los que preguntan cuánto es que está para sacarse insectos a mitad de precio y la nueva hormiguita y todo. Verán, si quieren sacarse algo que esté en 6000 puntos, por ejemplo, la nueva marcha, la nueva hormiga de guardianas, esta de acá donde puedes escoger estas 3 hormigas, la mantis luchadora y los palitos, todo lo que cueste 6000 puntos, está alrededor, si te lo quieres sacar hoy mismo, hasta unos 350 hasta $400. Usualmente eso cuesta. Depende mucho de tu suerte, hasta unos $450 siempre te gastas usualmente si es que tienes mala suerte, ¿vale? Pero si te lo sacas hoy mismo. De ahí si compras poquito a poquito, compras progresivas para que no gastes demasiado, puedes sacarte esto más o menos haciendo una inversión. Te estaría costando... ¿cuánto sería, gente? Te estaría costando un poco menos, hasta 350 o 380, yo diría asegúrate los sacos, haciendo compras progresivas. Ahora, ponemos las cositas que están a mitad de precio, que ahorita está el avispón. El avispón, gente, 3600, yo les digo $150 a $180, más o menos, es la inversión. Ahora, gente, yo les diría, esto pinta que va a ser la última vez que va a salir en este evento el avispón, porque esto es lo que pasó cuando fue los insectos de primera generación. Cuando salió los insectos de primera generación, la última vez salió el Potamidae y de ahí los insectos de primera generación se fueron al paquete de $25. Entonces esto pinta que el avispón va a ser la última vez que sale en este evento, y lo que van a hacer es que ahora todos los insectos de primera generación se van a ir al paquete de $25, ¿ok? Tengan mucho en cuenta esto que les digo, porque si se compran el avispón hoy, puede que después se vayan a arrepentir y luego en el paquete de 25 salga esta nueva generación, ¿no? Tengan en cuenta que ahorita también la tercera generación ya bajó de precio. Eso es muy claro y esto es un gran indicativo que los insectos de segunda generación sí o sí los van a añadir en el paquete de 25. O no sé qué es lo que vayan a hacer también. Puede que añaden otro tipo de paquete o se inventen algo para que puedas sacarte el insecto hasta mucho más barato, pero tengan en cuenta esto, ¿vale? Por ahora, los que quieran tal vez sacarse el avispón, yo les diría espérense, gentita bella, más bien aguántense. Si quisieran tal vez la mantis luchadora, sí les diría sáquense en adelante, no hay problema. Hasta en este evento con suerte te lo puedes sacar muy barato. Obviamente son cositas que el juego los saca un poquito caros, así que pilas en esa parte. Por ahora les diría que no gasten, ¿ok? Si están pensando en sacarse el avispón, no lo gasten. Posiblemente vaya a salir otro tipo de evento, ¿ok? Para que estén al tanto, ¿ok? Dice, ¿qué opinas de la actualización que se viene? Ok, vamos por acá, gente. Es lo que íbamos a hablar. Bueno, vamos a hablarlo después de analizar la hormiguita, ¿vale? Ese es el tema que viene después. Ahora, ya analizamos la quinta habilidad que tiene esta hormiguita, que es mucho apoyo al equipo. También vieron que tiene velocidad de combate, se equipara muy bien contra la Delercy, porque Delercy es una melee que tiene velocidad de combate y es una hormiguita que da vida, ¿ok? Así que pilas en esa parte. Sí, el nombre, gente, que se llama Caballero Negro, está a tope, gente. Eso ya quiere decir algo importante. Hola Jack, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice hola Tony, ¿de qué me perdí? No te has perdido de mucho, crack. Puedes conseguir 1000 puntos en total en los 5 días y quizás un poco más. Exacto, Fabián. Así es, así lo pueden aprovechar sin problema. Ahora, gente, la última habilidad. A ver, esto quiero ver porque usualmente este tipo de hormigas, la quinta habilidad siempre está rota, ¿ok? Siempre la hacen rota, ¿vale? Walter, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Ulises, dice hola Tony, saludos. Creo que haría mejor combo con armadura brillante por el control que da, ¿no? Todavía no la he visto, pero déjame ver los efectos de control que tiene. Hasta ahorita vimos la segunda que no tiene efecto de control todavía. Más que todo es de reducción de daño y hacer bastante daño al enemigo. Y esta de acá es en conjunto, o básicamente en hacer agrupaciones. Y esto dice equipo amigo, ¿no? Entonces es un tema de probabilidad de que le puedes dar a un aliado que pueda activar sus habilidades de las hormigas. Y eso está muy bien. Ahora, gente, miren esto. La última habilidad te dice que durante el combate la resistencia de daño crítico de todas tus unidades, ok, aumenta hasta con estrella hasta un 25%. Uy, gente, esto que aumentes más la resistencia a daño crítico un 25% es counter directo de las arqueras. Counter directo, porque la nueva mantis luchadora, gente, vieron que su habilidad
que es única de sinergia, te da daño crítico. Y en este caso tú puedes reducir esto hasta un 25%, así que vayan cuidándose los arqueros. Después de cada activación de habilidad de combate 5, o sea, cada vez que se active la habilidad 5, gente. Cada vez que se active la habilidad 5, hay un 41%, pero con estrella hay un 60% de probabilidad de poner una unidad enemiga aleatoria en el estado de silencio. Y un 30% de probabilidad de una unidad enemiga aleatoria en estado de desarme. Estos dos estados se determinan de forma independiente. Esto dura una ronda. Uy. Uy, gente. Uy, 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 uy. ¿Qué me estás contando? Esta hormiguita tiene mucho control en el PvP. Le veo, gente. Es una hormiguita que está muy balanceada. Tiene buen daño. Apoya a tus amigos. Y con la última das mucho efecto de control. Uy, gente. Esto es una locura la habilidad que tiene la última. O sea, 60% para que tú causes silencio. Y un 30% para causar desarme. Y lo que dice esto, gente, es que las dos habilidades son independientes. O sea, que no depende una de la otra. Bien puede activarse una habilidad o las dos al mismo tiempo. Esto es muy importante. Lo que sí dice es que dura una ronda. Depende mucho de las probabilidades de activación, pero lo que yo veo es que el silencio se estaría activando más veces, porque un 30% de probabilidad de activar el desarme es un poquito bajo. Pero si se activa el desarme, gente, ya es una locura. Esto, gente, con armadura brillante, y es lo que decía el buen King. No, el buen King no creo que decía. Alguien dijo que con armadura brillante iba mejor. ¿Quién dijo eso? Creo que se me perdió el mensaje, gente. Acá el buen Ulises. Mejor, sí, el buen Ulises dijo que era con armadura brillante. Sí, gente. Armadura brillante también causa silencio, si no me equivoco. Déjame ver esto. Yo ya la tengo. Armadura brillante. Tiene supresión. Vale. La supresión es parecida al silencio, solo que tú puedes suprimir el tema de ataque de habilidades y el tema de ataques normales también. El tema de supresión. El silencio solo bloquea daños de habilidad. Ok, vale. Tiene supresión. Uy, si llevas armadura brillante, es hormiga de melee. Y por ejemplo, una hormiga de la cela frondosa, gente, ya la tienes. Tony, dime que es de paga. Sí, es de paga, gente. Es de paga. Es de paga. Verán, vamos a ver, como acá dice el buen King, el juego te da hasta las recomendaciones de qué formaciones puedes llevar con el caballero negro. Mira, si llevas con la formación con la mantis luchadora, te recomienda la formación mixta, pero con 2 líneas de full daño. Bueno, esta no es de daño, básicamente la hormiga transparente es una hormiga de apoyo, más que todo afecta a controles y está muy bien, ¿ok? Te recomienda formación mixta con primera línea guardián y 2 arqueras. Entonces significa que formaciones mixtas funciona muy bien. Y te da mucha resistencia a daño crítico, que esto, gente, lo hace muy fuerte. La hace muy fuerte. Te la recomienda con tetraponera, ¿ok? Uy, ¿por qué no me deja? Ok, acá estamos con la segunda. La segunda te recomienda con Crimson Fragger, gente. ¿Saben por qué recomienda con Crimson Fragger? Es porque Crimson Fragger, su segunda habilidad, quita defensa. No es que quita, vulnera parte de la defensa del enemigo, ¿ok? Entonces, esto hace que el enemigo pues se agote mucho más tiempo. Entonces no aguante tanto en batalla, porque reduces parte de la defensa, ¿no? Y con esto tienes más oportunidades de atacar. Esto, gente, estas 2 hormiguitas, o sea, si llevas Crimson Fragger con esta, se va a notar un combo fuerte. Y no lo digo solo porque el tema de quitar defensa es algo importante. Es porque al momento de enfrentarte a las arqueras, que es para lo que está hecho esta formación, está hecho directo para las arqueras, es que las arqueras de forma natural no tienen mucha defensa y vida. Más que todo tienen un alto daño.
Esta hormiguita te da mucha supervivencia, entonces al momento de que tú apliques daño y todo eso, y mientras más le bajes defensa al enemigo, más efectiva va a ser los ataques, entonces está muy bien. Pero la formación estrella es esta. Esta es más para transportadoras, les diría. Transportadoras, la hormiga transparente es un counter directo de transportadoras. Hacen bastante daño si te enfrentas a ellas, pero está muy bien, ¿ok? Tony, ¿cuánto tengo que gastar para la spawn? Unos 150 o 180, crack. De dólares, más o menos, para que lo tomes en cuenta. Tercera recomendación, esto ya es recomendación full guardianas, ¿ok? Esto lo vimos con Mantis luchadora, puedes combinarlas, pero te recomienda con formaciones mixtas, ¿vale? Con la Crimson Fragger, gente, pueden jugar también guardiana aquí, porque tengan en cuenta que Crimson Fragger es universal. Entonces, como esta sí es sí o sí la nueva hormiga, que es caballero negro, sí o sí es guardianas, pues acá puedes llevar otra guardiana y jugar 2 guardianas y una arquera, sin problemas. Entonces, está muy bien. La tercera, gente. Cristian, ¿cómo estás? Tony, te agarró a media hora y saludos. Más bien te agradezco por el apoyo y bienvenido, crack. Buenas noches, dice una pregunta. Tengo la Dolia casi la muerte. Me gustaría cambiar la última, pero no tengo copia. Ya veo, crack. Por ahora está muy bien la formación que llevas. Yo te diría, crack, que cambiaras tal vez la Acacia por, no sé, la Diente Gigante, por ejemplo. Lo que pasa es que a Acacia le saca más rendimiento con Berserker. Para que tengas en cuenta eso. Ahora viene con formaciones guardianas. Esto, gente, full formación guardiana. Full formación guardiana. Y te la recomiendan con Ata Espinoso. Porque Ata Espinoso da escudo. Tiene bastante reducción de daño. Hace bastante daño. Y con esto, gente, es mucho soporte. Aquí estamos viendo habilidades de control. Mucha habilidad de control. Con el nuevo insecto, pues el Vindex, que es el de universal con sinergia de guardianas, que también te da resistencia a daños críticos también. Esto se nota muchísimo. Esto ya es para jugadores full pay to win. Ahora lo veremos sí o sí con los jugadores de alto nivel. Estaremos viendo al jugador DMC sacándose esta hormiga, gente, sin duda. A DMC, tal vez a Robot cuando quiera formarse otra nueva alineación. No sé si Capal tal vez quiera sacárselo, pero ya más o menos lo iremos viendo. Y sin duda, el jugador que siempre acompaña al Tigre, gente, que es el jugador de Full Guardianas, él sin duda se la va a sacar. Va a sacar las máximas copias que le permite este evento. Y cuanto más veces salga esta hormiga, pues mucho más rápido puedes maxearla. Porque el tema es que el juego te limita mucho por los eventos, que solo te permiten conseguir ciertas corazas. Pero con el tiempo lo puedes maxear sin problemas. Entonces, pilas en esa parte. Tony, ya llevo jugando un año y no me toca la muerte. Uf. Y un jugador que conozco apenas juega hace 4 meses, le tocó la muerte. Es que ya sabes, el juego es así. Es muy troll a veces. Algunos tienen mucho más suerte, eso sí es claramente como lo hemos visto. Y la última alineación te la recomiendan con la hormiguita devoradora de hojas. También es, solo que yo diría que estaría mucho mejor. Bueno, este es más que todo para formaciones full pay to win. Obviamente si es que tienes el Vindex también full formación pay to win. Y el juego te la recomienda formación mixta también. Entonces, pueden jugar de bastantes formas. Ahora, jugadores guardianas hay muy pocos en el juego. Son muy contados, ¿vale? De aquí, si es que ustedes quieren hacer una pequeña encuesta y todo, muchos estarían viendo de que jugadores guardianas son muy pocos. De alguna manera, para encontrar jugadores muy pay to win guardianas, igualmente entre los más pay to win, es más probable que sí se la saquen porque el meta de guardianes está muy fuerte. Ahora, formaciones mixtas también funciona, está muy bien. Entonces, esto quiere decir que esta hormiguita frente a Delercy, gente, si la comparemos, por ejemplo, ya analizamos sus habilidades y frente a Delercy, por ejemplo, su quinta habilidad, te dice que tiene 50% de probabilidad y llega hasta un 60%. Es la misma probabilidad de la quinta habilidad de Caballero Negro. Y te dice que esto solo 60% de causar este porcentaje de daño a un equipo enemigo aleatorio y causar un efecto de silencio. Esta hormiguita también causa silencio, solo que la otra hormiguita tiene un plus adicional. En la quinta habilidad, tengan en cuenta que es una habilidad de apoyo al equipo amigo, porque le da más probabilidad de activación a las hormigas de tu amigo. Entonces, está muy bien. Y también causa daño también, si no me equivoco, esa habilidad de la hormiguita, la quinta habilidad de Hangar. Causaba daño. A ver, probabilidad de causar. Y la próxima vez que lance habilidad. Ok. Y la tasa de daño crítico. Ok. Aquí dice: la próxima vez que se lance la habilidad de daño, la tasa de daño crítico será un 66%.
puedes causar daño crítico, gente. Esto para hormigas arqueras. Por eso es que esta habilidad y te la recomienda con formaciones arqueras. Porque esto, gente, no determina que solo funcionen o que deba llevar sí o sí 3 líneas guardianas. Esto quiere decir que con solo que lleves esta hormiguita y la lideres con guardiana, ya va a dar el buff de daño crítico al equipo. Eso está muy bien les podría decir, gente. Así que cuidadito, daño crítico te da esa habilidad. En cambio, Adlersi no te da daño crítico, más bien solo te puede dar la reducción de daño. Bueno, no reducción de daño, te da daño y puedes causar silencio. Ok. Y la última habilidad en las rondas 2, 4 y 6. Esta hormiguita, gente, siempre la hemos visto que no activa muchas habilidades, pero en sí las bonificaciones que da son muchas. Esto te dice que en las 3 rondas infliges 300% de daño a 2 equipos enemigos. Si el objetivo está en un estado de control, el daño recibido aumentará un 30%. O sea, puedes hacer más daño en enemigos si es que está en un efecto de control. Ahora, si la comparamos con esto, gente, la nueva está mucho más rota. Tienes 2 tipos de estados de control. Con esto puedes dar a tu aliado un 5% más con estrellas, pero con estrellas 5% más de probabilidad de activación de sus hormigas. Su segunda habilidad tiene reducción de daño y hasta que llegue a 0, porque con cada vez que recibas daño vas a reducir parte de este efecto. Y una vez llegue a 0 vas a causar 800% de daño. Esto es un alto daño, hasta la propia habilidad te lo dice. Daño alto a todo el equipo, o sea, todo el equipo enemigo, no solo a una línea o 2. Le vas a pegar a las 3 líneas del enemigo, gente. 800 de daño a 3 líneas enemigas. Gente, es que esto está roto. ¿Funciona bien la Adlersi para PvE? No, José, la Adlersi es muy mala. Es muy mala, crack. Es muy malita. Es malita, crack. Uy, el buen Soul, gente, se fue a comprar la nueva. Soul, ¿te sacaste la nueva hormiga? Parece ser que sí se sacó, porque dice que con $400, gente, hizo 5.900 puntos. Pues bueno, dice, a gastar dinero. Exacto, gente. Y sin duda le van a sacar despertar. Tengan en cuenta que ahorita las hormigas que han salido pay to win, todas ya tienen despertar. Sí o sí el juego, gente, sí o sí el juego siempre añade las nuevas hormigas. Miren, no hace mucho que salió la fluorescente y de una le sacaron despertar. Ahorita esta de acá también creo que ya tiene despertar, ¿verdad? Déjame ver. Sí, creo que ya tenía despertar esa hormiguita, ¿o no? Ah, todavía no. A la hormiga apoyo, a la apoyo de transportadoras todavía no le sacan despertar. Solo tiene la hormiga fluorescente. Entonces significa que próximamente a la hormiguita de apoyo pay to win, gente, de transportadoras le van a sacar despertar. Es lo que pinta esto, porque es lo que falta. Y después sería para que añaden despertar a esa hormiguita. Esta le hace falta despertar. De ahí por lo demás, transparente, Ato Espinoso ya tiene despertar, Perla Carmesí también. Todas estas hormigas ya tienen despertar. La que le hace falta es esta de aquí. Y la nueva que salió próximamente estaría añadiendo despertar. Ahora, esto de aquí, gente, si le añaden despertar, no me imagino qué es lo que vayan a añadir, porque se vuelve más rota. Las hormigas pay to win usualmente para las formaciones meta y actualmente para que los jugadores sigan gastando, usualmente siempre añaden esto para que las hormigas sigan mejorándose y pues sigan siendo más fuertes, ¿no? Y se adapten al meta, porque conforme pase el tiempo siempre suben las estadísticas y cosas parecidas como lo que ya hemos visto. Entonces, se viene. Ahora, comparémosle con la selva frondosa, gente. Si comparamos con la selva frondosa, la melee de guardianas es esta, creo que era. Sí, esta es la melee de guardianas de la selva frondosa. Ahora, esta melee, gente, miren, tiene la misma, tiene 100%, 120% de daño y 120% de defensa. Tiene las mismas bonificaciones que el caballero negro, ¿vale? Sexta habilidad también tiene velocidad de combate, es un 40% de velocidad de combate. Tiene tercera, cuarta y sexta habilidad, lo mismo que caballero negro, ¿ok? Entonces, esto es muy bueno para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Dice, no olvides mostrarles a todos el caparazón de la esquina superior para obtener recompensas gratuitas. Ah, cierto. Esto de aquí, bueno, yo ya lo reclamé. Aquí, gente, usualmente sabe aparecer una conchita.
básicamente. Pueden reclamar recompensas. De ahí, si quieren sacar recompensas mucho más lucrativas, gente, sacarse esto, pero necesitan sacarse la hormiga para que les dé varias cosas. Entonces, es tema de suerte, ¿no? ¿Qué digo de suerte? Es tema de dinero y aquí. Dice, me pregunto si esta hormiga mezclará bien con las nuevas hormigas de la isla nueva. Claro que sí. Pues bueno, hay una melee, pero ahorita la vamos a comparar. Mira esto. La segunda habilidad de esta funciona en las rondas 2, 4, 6 y 8. ¿Vale? Se reduce el daño recibido por el propio equipo en un 11%. Puede reducir con estrellas el daño hasta un 30%. ¿Vale? La otra hormiguita reduce en un 50%. No, 50 era, ¿verdad? Sí. No, creo que era 50. Creo que era un 40. Deja de ver esto. 40 creo que. Olvido rápido, gente. 45. Ok, puede reducir hasta 45%. Esta no, la de la selva, 30%. Ok, es un poquito menos, ya como estamos viendo. Un poquito menos, pero ¿qué es lo que hace adicional a eso? O sea, puede reducir hasta 30%. Ok, puedes reducir hasta 30%. Y existe la probabilidad del 70% que tus unidades se curan con una tasa de curación de los 120% al recibir daño de habilidad. Y lo pueden chequear. Dice, el buen Soul nos dirá muy pronto King, dice por acá. Exacto, gente. Pero miren, aquí lo pueden chequear. Tiene 15% menos de reducción de daño, pero este es en las rondas 2, 4, 6 y 8. Y el tema es el rango de curación, como lo pueden ver, hasta un 220%. Pero el tema de la probabilidad de que cure a tus unidades es alta. Cada vez que recibas daño de habilidad vas a poder tener la probabilidad de curación. Gente, yo con esto diría que esta hormiguita va a curar demasiado. Va a curar demasiado. Es que si te enfrentas con transportadoras, las transportadoras, gente, siempre pegan daño de habilidad. Pegan muchísimo. Y más si te enfrentas con Cristal Dorado. Cristal Dorado pega demasiado daño de habilidad. Ahora, si te enfrentas contra esto, pues cada vez que reciba daño de habilidad, va a curar mucho. Entonces, el plus de esta que recibe, reduce daño y cura a las hormigas. Entonces, entre más cures o más radio de curación tengas, mucho más van a sobrevivir las hormigas. ¿Ok? Esta habilidad acá, 70% de probabilidad. ¿Ok? De causar 450% de daño a un equipo enemigo aleatorio y provocando que entre en un estado caótico. El objetivo aleatorio durante este ataque, ok. El objetivo es aleatorio. Esto hace que el enemigo pues pueda golpear no directamente a tu equipo, sino que lo puedas confundir y que pueda fallar los ataques. Y esto puede durar una ronda. Esto podríamos decir que es casi parecido a las habilidades de supresión y silencio. Casi parecida, solo que no es lo mismo. Porque lo que hace esta habilidad es que al enemigo lo confunde un poco y que el ataque sea muy aleatorio. Y bien puede pegar a tu equipo aliado, básicamente a tu propio equipo, o bien puede pegar al aire o básicamente a cualquier objetivo que no sea tu propio equipo, ¿no? Entonces, esto es lo que hace esto de acá. 70%, gente, es alta la probabilidad, ¿vale? Y tengan en cuenta que la otra hormiguita tiene 60, pero lo que causa esa hormiguita es otra cosa, es mucha ayuda al equipo también. Entonces, 70%, gente, es alto, les puedo decir. Ya 70 se nota. Y es una hormiguita que da salud, igual que la melee que vimos Pay to Win. Ahora, esta habilidad, gente, es muy poco lo que da. Te dice que se activa una vez por ronda, o sea, sí o sí se va a activar 8 veces. La defensa de todas las unidades va a aumentar hasta un 50%. La curación que recibe va a aumentar un 7.5%. Y es acumulativo y dura hasta el final del combate. Entonces, si estamos viendo, gente, esta hormiguita no se puede comparar con la Pay to Win. Es que la Pay to Win, gente, hablando así, cosas serias, es mucho efecto de control que te da. Yo diría que esta hormiguita de acá está bien como free to play porque te ayuda mucho en la supervivencia. O sea, tiene mucha curación. El meta que estamos viendo que se viene con las hormigas de la selva frondosa es mucha curación. Y la hormiga de apoyo, en este caso que salió también de guardianas, tiene mucha curación. Ya lo vimos en temas de sus habilidades, da mucho soporte, reduce bastante daño. Entonces, viéndolo esto, el juego todavía no te da recomendaciones con las hormigas de la selva frondosa porque todavía no han salido y no las hemos probado. Entonces, por esa razón todavía lo quieren mantener al discreto, a ver qué tan buena o cómo pueden
funcionar estas hormiguitas en el meta que se viene. Pero les podría decir, gente, que la curación se va a notar mucho en las guardianas. Es que el efecto de curación cada vez que lances habilidades o pegues o lo que sea, la curación es mucha. Y entre más siga avanzando, pues más curación vas a tener y se potencia más el equipo. Las guardianas, aunque les cures un poco, gente, y sobrevivan por la cantidad de defensa y vida que tienen, aguantan mucho. Y que las sigas curando y las sigas curando, esta hormiguita da mucho apoyo. Ahora, la otra hormiguita más que todo es para efecto de control y que hagas mucho daño. Esta es más para sobrevivir. Entonces son 2 plus, no siempre vas a tener todo en una hormiga. Pero les podría decir así, viéndolas a una pequeña previsualización, la Paytune está mucho mejor. La Paytune está mucho mejor. Sin duda, ya saben, es así. Dice, ya que no hay ataque, compensa con curación. Exacto, más que todo de supervivencia es hormiga. Así que, gente, ya lo vimos. Esta hormiguita sorprendió mucho. Apenas el buen Fabián, creo que es el que posteó en el grupo de miembros del canal, me acuerdo. Creo que posteó el pequeño mensaje donde salió la nueva hormiga. Yo sí les dije, esta hormiguita va a ser guardiana. Como la pinta que llevaba, gente, iba a ser guardiana. Ahora, mira, hasta la descripción de la habilidad te dice que es una hormiga que da bonificaciones, da bonos y te da efectos de control. Efectos de control, gente, también siguen meta, pero ¿saben qué hormiga le puede dar vuelta a esta hormiguita caballero negro? Ahora se va a notar, gente. Ahora se va a notar. Es Gracilis. ¿Dónde está la Gracilis? Gracilis, gente, va a ser el counter de esa hormiga. Es que Gracilis ya la estaríamos viendo en el meta que se viene, porque su última habilidad quita esos efectos. ¿Ok? Te dice, cuando el equipo de hormigas especializadas activan habilidades de combate, tiene 75, pero con estrellas aumentas hasta 100%. 100% de probabilidad de aumentar la defensa de ataque de todo el equipo en un 30%. O sea, pues, sí o sí se va a activar cuando le tengas 8 estrellas. Sí o sí se va a activar. El tema de la defensa va a ser un 30%. Este efecto se puede superponer. O sea, cada vez se puede aumentar la defensa y se puede seguir acumulando. Si la habilidad requiere preparación, todo el equipo aumentará la resistencia de control por un 25%. O sea, vas a tener 25% de inmunidad a efectos de supresión, desarme, silencio y caos. Caos es el efecto que tiene la hormiguita de guardianas que salió, que te da caos, caótico. Entonces, miren esto. Son 1, 2, 3, 4 tipos de efectos de control. Y la nueva hormiguita tiene efecto de silencio y efecto de desarme. No tiene suprimir. Suprimir tiene otro tipo de hormigas. Pero la nueva hormiguita tiene 2. Y esta hormiguita te quita, bueno, no te quita, más bien te hace resistente a esos efectos de control. Entonces, gente, ya se va notando el tema de la resistencia. Aquí como lo estamos notando. De ahí esta hormiguita también cura 60%, cura a los equipos y es el alto rango de curación. Y puede reducir defensa y varias cositas. Es interesante lo que tiene esta hormiga. Ahora, esta es la única que podría dar counter a esa hormiga, porque no hay otra hormiga hasta ahora de transportadoras que quite efectos de control. La Gracilis es la única. Entonces sería la que, si es que te tocara con esos jugadores usar esta siendo transportadoras, podrías contrarlos directamente. Entonces pilas en esa parte. En conclusión, es mejor la Gracilis. Exacto, gente. Es que vean, enterradora ya no estaría tanto haciendo su chambita, porque con el efecto de envenenamiento cura. Pero si te colocan una longinoda, gente, la enterradora la ponen en jaque. Ahora, contra Gracilis no hay hormigas que bloqueen a Gracilis, porque Gracilis no es que tiene una habilidad de control. Más que todo tiene una habilidad que cura a tu equipo, reduces el tema del daño que te pueden hacer, te da bonificaciones de daño, y con la última habilidad, mientras tengas más rondas de preparación, vas a poder ser más resistencia a efectos de control. Entonces, contra la nueva hormiga, gente, está muy bien. Entonces, lo que quieren hacer es que sí o sí las hormigas del Bahrein funcionen ahora con lo que se viene, gente. Entonces, pilas en esa parte. Así que se viene. La Gracilis hay que ya empezar a usarla. Yo tengo enterradora, Gracilis no me ha salido para más estrellas. Entonces vayan preparándose. Yo por ahora tampoco tengo la Gersi. Muchos dicen que Gersi con la Gracilis funciona muy bien. Entonces prepárense en eso, ¿vale? Tony, ¿cómo reclamo las recompensas gratuitas que dicen? ¿Cuáles recompensas gratuitas, crack? ¿Cuáles recompensas gratuitas? Tony, no veo la hormiga en el evento. Ale, es que estos son eventos para servidores antiguos.
Primero salen nuevas cosas en servidores antiguos y conforme pasa el tiempo ya lo van añadiendo en los demás servidores. Para que lo tengas en cuenta. ¿Cómo puedo subir más velocidad de combate? Hay varias formas. Una es en la evolución. Subes acá en combate avanzado. En estas mejoras de aquí. Si eres transportador, esto te va a dar más velocidad de combate. Aquí esto siendo arqueras y esto siendo guardianas. Por acá una vez ya completes esto, vas a sacar más velocidad de combate, ya sacando una unidad de 10. Por ejemplo, por acá, si vas a sacar una unidad de 10, no es avanzar tanto. Mejoras estos dos y acá te recibes 200 más de velocidad de combate. A partir de aquí, en la evolución ya no vas a recibir velocidad de combate. A partir de ahí, el insecto a 11 estrellas. Hay insectos que te dan velocidad de combate en sus talentos también, no los universales. Los universales no dan velocidad de combate en sus talentos. Otro también es acá en la flora mutante. En la flora mutante, por eso es importante sacar las bioesencias. Las bioesencias te van a dar la oportunidad de seguir sacando velocidad de combate, pero solo hasta nivel 2 es recomendable sacar. En nivel 2 el máximo que puedes recibir de velocidad de combate es 50%. Y por acá en Gen igualmente seguirá subiendo velocidad de combate, pero con las bioesencias, ¿vale? De ahí ahorita también el meteorito te da velocidad de combate. ¿Okay? El meteorito también te da velocidad de combate. Por acá yo lo tengo. El meteorito te da velocidad de combate cuando sigues mejorando esto. Velocidad de combate. También las reformas. Estas de aquí también te dan velocidad de combate. Hay muchas cositas ahora. Pero el tema de las bonificaciones para ir desbloqueando eso es conforme el tiempo. Porque hay algunas que sí piden bastante. Por ejemplo, las reformas. Necesitas bastantes reformas para ir desbloqueando las cooperaciones. Estoy hablando de esto. Por ejemplo, yo tengo en la cooperación 4, solo tengo 2 de velocidad de combate en transportadoras. Esto va a ir subiendo conforme tenga más estrellitas en la cooperación. Entonces, esto es de tiempo nada más. ¿Ok? Tony, en los nuevos servidores también sale el evento de Insecto Godzilla. ¿O en qué servidores se quedó ese evento? Blue White, lastimosamente el evento de Godzilla no es que se haya quedado en servidores. Es que como fue un evento limitado, fue un evento pagado por derechos de autor y eso no lo pueden sacar a cada rato porque el juego tendría que estar pagando constantemente a la imagen de Godzilla. Entonces lo único que hicieron es hacer una única promoción, bueno, una única colaboración con la marca de Godzilla durante un mes completito. Entonces lo que hicieron es que durante ese mes los servidores que alcanzaron a participar de ese evento lo sacaron y como fue un evento limitado único ya no vuelve a aparecer. Entonces como fue solo de una vez, aquellos que lo sacaron lo lograron conseguir, pero de ahí no va a salir, crack. Es así. Dice, yo lo tengo, bro, al máximo. Tengo T10, arquero, pero solo llevo a 720. Lo que pasa, crack, es que el tema de la flora mutante, esto de aquí limita mucho, depende mucho también. También ten en cuenta que las transportadoras siempre van a tener más velocidad de combate porque hay hormigas que dan más velocidad de combate. El juego lo hace así, para que las transportadoras sean más rápido. Tony, ¿qué piden para las T10? Para las T10 necesitas tener una unidad T9, sea arqueras, transportadoras, guardianas, dependiendo de lo que lleves. Tener combate avanzado al 100% y nada más. Eso te piden. Tener T9 y combate 100% y se te desbloquea las T10. Bueno, conforme pase el tiempo tendrás que tener la reina 25, el barracón de las transportadoras a nivel 25. Son requisitos también que te lo piden. Entonces, son cositas que con el tiempo lo sacas. ¿Cómo estás, Pochota? El buen Pochota, bienvenido, crack. Dice, hola Tony, ¿cómo estás? Estoy llegando a una guerra muy agotante. 2 alianzas contra la mía. Pochota, aprovecha a sacar kills. Es lo único que se puede. Y los que quieran aprovechar de todo, pues adelante, gentita. Ya saben. Chance, el insecto de Godzilla saldrá con la nueva peli. Crucen los dedos. Quién sabe, gente. No sé si vayan a pagar otra vez una colaboración. Parece que van a hacer una nueva más que todo, gente. Muestra tu ataque de marmota. Esta vez, gente, rompí mi récord. Pegué 625 millones a la marmota. Coraza dorada, gente, está God. Les podría decir, gente, vayan subiendo la coraza dorada para el PvP, está muy buena. Hace más daño que mi saltarina 2 estrellas rojas, gente. Mi saltarina 2 estrellas rojas no pega tanto. No pega tanto. La coraza dorada con 2 estrellas normales, gente. 2 estrellas y despertar nivel 20, pero en verde, pega esto, gente. Pega muy bien. Lo que me activó muy bien fue cristal también.
En mi servidor nunca hay guerra, siempre estamos pacíficos. Ya veo, Andrés. En esos servidores se puede crecer bien también. No, Tony dice, perdón. Digo, ¿qué te dan las evoluciones para desbloquear las T10? Te da mucho, te da bastantes cosas. Una, te dan velocidad de combate. En estas dos, esta te da más daño de habilidad y más defensa de habilidad. Esto de acá te dice, mira, más ataque de las hormigas transportadoras y más defensa de las hormigas transportadoras. Esto es daño de habilidad, defensa de habilidad, más daño, más defensa, más velocidad de combate. Esto es, aumenta el daño de las transportadoras contra las guardianas. Aquí vas a recibir, mira, aumenta el límite de incubación, aumenta el límite de mutación, aumenta el ataque de invasión, aumenta la defensa de guarnición. Aquí puedes, aumenta la velocidad de curación, más daño de habilidad, más defensa de habilidad, más daño de las hormigas transportadoras, más vida a las transportadoras y por último las T10. Es lo que sacas. para que te hagan cuenta. Uy, el buen Soul, gente. Donde hay guerra, gente, Soul está presente. Le gusta mucho pelear. Por eso es que tienen cuentas fuertes para pelear, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Para que tengan en cuenta eso. Yo tengo 40% de las guardianas. Y me va Godis en ataque y defensa. Ya veo, crack. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo te tomaría terminar eso? Te toma 10 meses. 10 meses si es que no fallas nada, crack. Si no fallas nada del día de construcción. O sea, ten en cuenta que llegas a un punto donde tener todas las estructuras a 25 ya en el día de construcción ya no te da puntos. Y cuando ya no sacas puntos en el día de construcción te demoras más. Por lo menos te alargas hasta un mes o 2 meses más siendo free to play. Eso te diría, si es que ya no tienes más puntos en construcción, te alargas hasta un año enterito. O sea, son 10 meses largos de darle full a una mejora. Es así. Algunos hasta 9 meses se tardan. Cuando eres un poquito pay to win, compras cosas del juego, sacas restos más de criatura donde te den cositas del juego con dinero, pues ahí lo puedes aprovechar. Dice, yo apenas pegué 628 millones, Tony. Con la coraza dorada 6 estrellas, Crimson 8 estrellas y muerte 7 estrellas. Verás, Maya, lo que pasa es que la muerte me imagino que te está pegando muy poco. Con la muerte hay que esperar mucha suerte. Mucha suerte. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Una pregunta. La hormiga de desarrollo sanadora carmesí tiene 2 habilidades que reduce el costo de curación. ¿Sirven esas habilidades para reducir el costo de las T11 de la isla? En efecto o en teoría tendría que ser sí, crack. Solo que las T11 ten en cuenta que cuestan un poquito más, pero sí reducen ese costo, crack. Sin duda. T11, ¿eso existe? Existe en la isla o el bar, en esos eventos, crack. Las denominamos T11. Bueno, como dice el buen Soul, las SX1, como yo les sé decir, son las T11. Es lo que nosotros le denominamos así, porque son un poquito mejores que las T10. Mi hormiga de la muerte pega 45 millones. Ya veo, crack. Bueno, es poquito a poquito nada más. De ahí les podría decir que los que son transportadores, si ya tienes Crimson Frag, si tienes chinchas asesinas y la hormiguita cristal dorado, esas 2 hormiguitas ya te hacen el daño. Son las 2 hormiguitas que de forma gratis el juego te las da para que puedas golpear muy bien. Y hasta pero para PvE te va muy bien. O sea, este es el claro ejemplo, miren. Si ustedes ven, 14 habilidades, 19 habilidades. Aunque la cristal dorado pega mucho mejor que chinches, eso sin duda es la mejor. Aquellos que ya vayan siendo transportadoras y les gusta este tipo de unidades, sí o sí tienen que ir pensando en que el juego les dé la cristal dorado. O sea, tienen que ir ya enfocándose muy bien a que el juego sí o sí les tiene que dar. Cristal dorado está muy en meta y necesitan sí o sí tenerlo. Chinches asesinas no está nada mal, pero lo malo de chinches es que no es muy constante. Donde está muy bien es cuando pega 17 habilidades así y hace bastante daño de habilidad. Mata muy bien, eso sí les puedo decir. Miren, la cantidad de daño de tropa es, mira, 16 millones mata. Y la cristal dorado también 16 millones. La única diferencia es que cristal dorado tiene más probabilidad de activación, es más constante al momento de activar habilidades. Y que hace más daño de habilidad por tema de activación de habilidades. Entonces, como chinches no tiene tanta probabilidad de activación, o sea, es moderada, pero es más o menos constante. Más o menos les digo, con el despertar mejora. Sin el despertar activa muy poco.
De ahí, gente, estas hormiguitas son las mejores que pueden llevar. De ahí la puedes acompañar con una Crimson Dagger, una saltarina, pero ahora sin duda, gente, coraza dorada ayuda un montón. Sin duda. Sin duda, gente. Así que pilas en eso. Yo tengo esas dos, Golden Crystal, Chinche y Enterrador, y no pego mucho. Es que Maya, tú ten en cuenta que eres un jugador full arqueros. Entonces, como no tienes mejorado tanto las transportadoras, pues no les vas a pegar tanto. Yo pego 110 con arqueras con T8. Ya veo, Andrés, pero no está nada mal. Poquito a poquito. Yo solo pego 122 con guardianas. José Martín, yo te diría que los que son guardianas, esto es lo que lo hemos dicho muchas veces en las transmisiones. Los que son guardianas sí o sí tienen que ir pensando ya en armarse una formación de arqueras. Sí o sí. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Porque con las guardianas no vas a alcanzar un máximo daño. Las guardianas no están hechas para golpear gente. Están hechas para la defensa y la supervivencia. Y por eso son las mejores ahora en PvP. Ahora, yo te diría, si eres guardián, empieza ya a subir un insecto universal para que lo utilices después con tus arqueras. Y verás que tus arqueras pegan más que tus guardianas. Eso es sin duda. Y esto ya lo hemos comprado con muchos jugadores. Por eso es que es muy complicado llevar guardianas. Es complicadito por el tema de que dependes mucho de llevar sí o sí otra unidad para que te respalden el tema de daño. Si tú eres transportador, te mantienes nivelado. Fuerte en PvP, fuerte en PvE, porque hay hormigas que te favorecen eso. Eso es lo bueno de las transportadoras, porque son unidades balanceadas. Ahora, contra las arqueras sí les va mal, porque no son unidades que aguanten tanto el daño instante. Pero ahí puedes idearte bastantes estrategias. De ahí, conforme pase el tiempo, pues irás sacando más cositas y podrás hacer frente a tu counter directo, que es las arqueras. Yo por la vida puedo aguantar el bracket en el que yo estoy. O sea, el tema de los jugadores que me enfrento usualmente tienen 1.2 de daño. Estoy hablando de 1200. 1.2k de daño. Por ahí 400 de vida. Jugadores así yo les aguanto si es que tengo más velocidad que ellos. De ahí, si es que ellos tienen más velocidad, me ganan a mí. Entonces, gira en torno a eso, porque yo como llevo insecto universal, gente. El universal, lo malo es que en sus talentos no tiene velocidad de combate. Y me ganan por eso a veces jugadores arqueros, porque llevan especializados. Entonces, cuidadito. Es así donde tú puedes pillar esa parte. Es así, gente. Capal lo hace eso, dice. Usa tiradores en marmota. Exacto. Es así. Es que con guardianas te cuesta un poco. Te cuesta un poco. Quieres pegar con guardianas, puff. No vas a hacer mucho daño como tus arqueras. Eso es sin duda. Las arqueras sí son. Para marmota, gente, las arqueras son las mejores. Pegan mucho. Dice, tengo una formación pero tengo dudas. Necesito una revisión de mi cuenta para la otra semanita. Dale, José Martín. Bueno, usualmente revisamos cuentitas, gente, cuando son cuentas arriba de nivel 25. Usualmente cuentas abajo de nivel 25 muy poco. Pero conforme pase el tiempo, ustedes ya irán viendo que cuentas nivel 25, ustedes ya se irán enfocando de mejor manera. Y se proyectarán a esas cuentas más que todo. Haciendo revisiones en esa parte. Dice, yo tengo 390 de vida, necesito más. Dale, Luffy, por lo mínimo 400. Yo estoy, verán, si llevo hormigas que den vida, yo llego a 500 de vida. Si llevo hormigas de daño, llego a 1.3k de daño. Entonces, depende mucho de qué hormigas lleves. Ahora yo giro en torno a eso. Ahorita estoy con daño. Por ejemplo, con 3 hormigas de daño, llego a 1.3. 1300, 1300. Con mi primera hormiga, 1200. Porque la corazadora está solo 2 estrellas. Entonces, es más o menos ahí. Dice, mira el video anterior de Tony. Todas mis estadísticas son el... Exacto, gente. Es lo que hemos dado recomendaciones. El video que hicimos, la transmisión, gente, de la cuenta de Robot y de Soul, puff, fue una locura. Por Discord me escribieron bastantes personas, gente, diciendo que Soul y Robot son jugadores muy fuertes y que admiran mucho a esos jugadores. Te dan cuenta que este canal está abierto a mucha gente. Apenas subió el video, gente, yo lo traduje a varios idiomas y muchos jugadores me hablaron por Discord y me dijeron, gente, puff, las cuentas que vimos fueron una locura, porque llegar al nivel de Robot para jugadores free to play, gente, si tú quieres llegar a ese nivel de Robot te va a tomar mucho tiempo. Estamos hablando tal vez 10 años o algo así. O sea, llegar a jugadores como el buen Robot, gente, para free to play tal vez no sea casi posible, porque puede que te aburras el juego después de un tiempo, ¿no? Pero
ya vieron qué es lo que ustedes pueden ir proyectándose, ya vieron qué es lo que pide para pasar un insecto nivel 94 a nivel 95. O sea, es una locura lo que pide. Y muchos me decían, qué locura que haya jugadores así. Y algunos no se la creían, gente. Pensaban que eran jugadores desarrolladores o algo así. Yo decía, no, son jugadores que son de la vida real, que les gusta el juego y gastan eso. Y es normal. Y cuando jugadores ven esas estadísticas, gente, y ven todas esas mejoras y todos los insectos que sacan y así que es lo que tienen, se vuelven locos. Porque algunos, bueno, ahorita es como que los que hemos seguido bastante tiempo, ya lo tenemos más o menos normalizado. Lo tenemos normalizado porque hemos visto tantas veces estadísticas de arriba de 2000 de daño que decimos nosotros ya está bien. Pero es porque nos hemos acostumbrado a ver estas estadísticas en directos, ¿no? Ahora alguien que es nuevito y viene y ve algunas estadísticas arriba de 2000 y que uno va empezando y solo tiene 200% de daño o algo así, o 50% de vida o algo así, ve jugadores que tienen arriba casi 3000, se sorprende mucho. Y ellos dicen, gente, lo que gastan es mucho, obviamente. Es así, obviamente, gente. Ese directo me lo perdí, dice. Hoy no tuve tiempo, mañana lo veré, Soul. Dale, crack, ahí lo puedes ver y te vas a sorprender. Se van a sorprender, gente. Dice, me dijeron que una jugadora llamada Katz le gana a Robot, ¿es verdad? ¿Katz es jugadora? Oye, no sabía que Katz era jugadora. ¿Sabrá la información el buen Soul? Yo la que conozco jugadora es Tiwili. La jugadora Tiwili es fuerte. Pero de ahí Katz no sé si sea jugadora, gente. Yo pensé que era jugador. Tony dice, me lo perdí ayer el directo. Pero... ok. Te lo chutaste todito. Estuvo bien bueno el insecto de ayer, Tony. Y en serio, qué emoción ver las hormigas. Uy, gente, crack. Claro que sí, son jugadores muy fuertes. Tony, buenas noches. Dice, yo muy tarde, pero siempre... ok. Eres el mejor, Tony. Un saludito para ti, crack. Un saludito desde Querétaro, dice por acá. Un saludito a la hermosa gente. Creo que Querétaro está en México. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Tony. Discutí hace un rato que en este juego un free to play nunca podrá competir con un pay to win. ¿O crees lo contrario con el tiempo? No, obviamente o sea, un pay to win que gaste más o menos, sí podrías darle un versus con las hormigas si es que tienes suerte. Ahora, contra un ballena, o sea, estamos hablando contra como robot, no. Ahí sí no, ese sí es no. Soy nuevo y tengo 600% de ataque y 200 de vida. Ya veo, crack. Tan solo para mejorar una célula dorada a nivel 20 a 21, llevo una eternidad y no puedo mejorarla. Ahora mejorar 2 me lleva un año completo. Exacto, Maya. Es así, por eso es que imagínate la cantidad. Me dijeron que era mujer. Ya veo, Andrés. Yo creo que es hombre, no creo que sea mujer. Lo que sí sabemos es que Tiwili sí es mujer. O sea, jugadora muy fuerte sí es. Yo el video lo compartí en Discord de la Alianza, de Primitive, dice. Y se volvieron locos. Alison. Bueno, Primitive Era y The Ants son lo mismo. Son lo mismo, solo cambia la temática. Yo, por ejemplo, en Primitive Era, gente, estoy a 3 meses de sacar las T10. A 3 meses. Fue largo. Me tardé mucho menos tiempo que mi cuenta de The Ants. Porque ya sé los trucos y ya te sacas más cosas, obviamente. Tony, ¿para cuándo hormigas reales? Para hormigas reales, gente, creo que Ale es el que me escribió por Discord, crack. No. Te puedo decir, tener granjas de hormigas reales, gente, me da miedo porque se me vayan a morir. Yo sé que para aprender, gente, tener tu primer hormiguero, sí o sí vas a cometer muchos errores. Y a la final las pobres hormiguitas sufren de eso. Dice, no, Katz es hombre, creo. Puede que no sea posible llegar a los niveles de mi cuenta robot. Pero ofrece un vistazo a lo posible. Exacto. Es lo muy bueno. O sea, miren, gracias a Soul y a Robot logramos ver lo que es tener esas cuentas. Ahora, llegar a ese nivel obviamente solo es con dinero, pero tengan en cuenta que estos jugadores son los que ayudan a que el juego se mantenga en pie. Si no hubiera este tipo de jugadores, también se repercutiría muchísimo en la calidad del juego. Entonces, conforme pase el tiempo, pues obviamente hay muchos jugadores que siguen gastando, eso sí es importante, y gracias a ellos, pues el juego se puede mantener. Entonces es importante eso. El buen Keylor, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Muchas gracias por estar aquí. Dice, también desperdiciamos mucho siguiendo muchos caminos. Mi recomendación para la mayoría de jugadores es centrarse en un tipo de hormiga y estadísticas de ese tipo. Exacto. Mira, lo que dice Soul es lo que yo he venido diciendo desde cuando empezamos en el juego, gente. ¿Se acuerdan que yo les decía a los primeros jugadores?
gente, concéntrese en un solo tipo de unidad. Si tú vas a ir arqueras, ve arqueras hasta la muerte. Si vas a ir transportadoras, ve transportadoras a la muerte. No recomiendo mucho las guardianas porque las guardianas, como no tienen tanto daño y tienes que subir defensa y vida, pues vas a carecer mucho de hacer daño en la marmota. Entonces, para no perjudicarte mucho y que no te sientes muy frustrado de no pegar mucho la marmota, transportadoras y arqueras está muy bien. Ahora, es muy bien, lo que recomendaban en ese tiempo era que saquen de una las T9 y vayan a combate avanzado, luego vayan a las T10 sin mirar atrás. O sea, su primera T10 es importante porque eso marca un antes y un después en las cuentas. Ahora, el límite para jugadores que ya llevamos bastante tiempo es tener por lo mínimo ya 2 T10. Y con el tiempo ya tener 3 T10, pero eso es con el tiempo. Y mira, lo que dice Soul es cierto, es lo que hemos visto y hemos experimentado. Seguir varios caminos, gente, retrasa mucho, a menos que seas ballena. O sea, por ejemplo, Robot, él invirtió unos cuantos de miles de dólares para sacar las 3 T10. Él fue de los primeros jugadores, estamos hablando de los primeros, de los más fuertes que hemos visto hasta ahora, de los primeros en tener 3 T10. Para llegar a 3 T10 en ese tiempo, gente, estamos hablando hace mucho, tal vez un año atrás ya, ellos ya tenían 3 T10 y esos 3 T10 se notaban mucho. Ahora, tener 3 T10 entre los jugadores más pay to win, pues ya no es cosa de tan serio, pero ya se nota, ¿no? Hasta el momento llevo 300 millones de muertes y porque en la marmota en solo pego 350 millones y en grupo 450 o 550 millones y... Muy buena, Pochota. Pochota, te agradezco mucho la donación. Con esa donación ya vamos a la mitad de donaciones. Tengan en cuenta, gente, cada superchat que hagan apoyan el contenido y les agradezco muchísimo. Si quieren apoyar con la varita, gente, hagan superchats. Cada superchat llena la varita. Ok, ahora, el buen Pochota con 300 millones de muertes ya hasta ahora en el evento está muy bien, crack. Sin duda, si es que está recién empezando, vas a terminar el evento con un poquito más de 500 millones. Está muy bien, significa que has peleado bastante. Y dentro del grupo 450, perfecto, está muy bien. Te diría, Pochota, para la marmota, por ahora esperemos a que puedas mejorar la tetraponera. Tetraponera con despertar ya mejora un poco más. Y sin duda para esperar que pegues un poquito más también a la marmota. Entonces te agradezco mucho, Pochota. Cualquier recomendación que quieras, crack, me puedes escribir por Discord. Tú ya sabes, crack. ¿Cómo estás, Jorge? Dice, gracias, jugadores pay to win. Exacto, crack. Es así. Tony, qué buena onda. Dice que Soul y Robot hayan aceptado mostrar sus cuentas. Porque no cualquiera lo hace y para que nos guste el juego, juegue bien chido, dice. Exacto. Verás, Marco. Yo les puedo decir que Soul y Robot son personas que encontrar ese tipo de personas y más para que gasten en el juego es como buscar una aguja en un pajar. Buscar a calidad de personas así que sean buena ondas y que te ayuden y que estén para apoyar a la comunidad es muy difícil. O sea, son muy contados ese tipo de personas y más que les guste este tipo de juegos, mucho más. Suerte, gente, que tuvimos la posibilidad de toparnos para poder transmitir la isla de Cole. Luego conocer a Soul y gracias a Soul conocer a Robot. Y gracias a esa apertura, gente. Por eso es importante tener contactos. Porque gracias a eso, gracias a Soul, gracias a poder estar en la alianza y todo eso, nos abrimos a un lugar donde no me imaginaba llegar. Que es poder contactar o estar o hablar con jugadores muy pay to win. Estamos hablando, gracias a ellos conocimos a varios que en batallas pues son muy fuertes. El tigre árabe, el jugador de guardianas que está con el tigre, el líder de DMC, o sea, muchos jugadores que conocemos como Cats, lo hemos visto en estadísticas y en peleas. Gracias a ellos nos han llegado esa cobertura porque podemos ver eso. Entonces, yo les diría que 1000 gracias al buen Soul. Sinceramente, el buen Soul es el que abrió el camino, gente, para poder traer esto. Entonces, es lo que tenemos. Así que a full, gente, a full. Seguro son amigos de Mr. Beast, dice por acá el buen Ale. ¿Cuándo tier list de guardianas? Mañana, gente, esta semana estuve muy ocupado. Yo dije que esta semana iba a sacar la tier list de guardianas, pero les fallé, gente. Ahí sí, una disculpa, gentita bella. Voy a hacer lo posible porque esta semana salga. Si es que no es mañana, el martes. Y si no es el martes, el miércoles. Y así voy a estar, ¿no? No, me voy a poner ya bien el plan. Porque ya estoy planeando muy bien. Ahora hay que planear bien el tema de la meta. Porque con las hormigas que ya tenemos, ya sabemos cuáles funcionan y cuáles no, ¿no? Ahora con las hormigas de la sala frondosa ya vendrá otro meta mucho más después hasta que estemos en el evento. Y sucedan bastantes cosas, ¿no? Pero eso es conforme pase el tiempo nada más.
Entonces, pilas en esa parte nada más, ¿ok? Bueno, aquí les mostraba el daño. Ahora sí, gente, vamos al otro tema que era de la transmisión. Uy, el buen Maya, qué crack. Gracias a ti, solo me concentré en arqueros y una sola marcha a full. Con ellos puedo darme VS con jugadores fuertes. Tengo buen daño y vida media, cara con calor, cara con calor, cara con calor. Muy buena, Maya. Sí, es lo que recomendamos en ese tiempo. Más bien agradecerle también al buen Maya que nos ha apoyado muchísimo tiempo. Y bueno, el buen Maya también ya me gana a mí. O sea, es un jugador que nació mucho después de un servidor, mucho más después que el mío. Obviamente gastó algo en el juego, obviamente. Pero tiene una cuenta muy concentrada. Porque algunos consejos que tenemos sí ayudan, gente, para que se proyecte de mejor manera. Tony, ¿qué se necesita para desbloquear el tesoro de la isla? Para desbloquear el tesoro de la isla, gente, lo único que necesitan es tener este tesoro en nivel 15. Necesitan tener este tesoro, que es el tesoro de fósil misterioso. Este de aquí, gente. Este de aquí necesitan tenerlo en nivel 15. Una vez tengan nivel 15, desbloquean el tesoro de la isla. El gen y bacterias son fáciles de subir. No son fáciles de subir, Andrés. No son fáciles de subir. El que más demora es célula, pero gen y bacteria, gente, no son fáciles de subir. Sí demoran. Sí demoran. Dice Tony, ¿tú qué conociste ¿tú cómo conociste el juego? Yo lo conocí después de ver un documental de hormigas. ¿En serio? Yo lo conocí en YouTube. Un anuncio me salió y lo empecé a jugar. Y estuvo muy bien. Tony, ¿por qué no haces shorts? Pues los shorts se hacen más virales y hace que más gente se interese por el juego y tenga más comunidad. Verás, Ale, lo que pasa es que este tipo de juegos no son como otro tipo de juegos donde les puede interesar a todos. Este tipo de juegos no a todos les gusta. Entonces, si yo hago este tipo de shorts, ya lo he intentado, Ale. Tengo un canal de básicamente de TikTok y que he creado shorts y he subido algunos shorts sobre el juego. Lo que pasa es que como no es un juego que a muchos les guste, pues no hay tanta comunidad para que lo puedan ver. Muy pocos son, pero sí hay algunos que los ven, eso sin duda. Pero para que se haga viral un video de estos, muy difícil, te podría decir. Muy difícil. Tony dice que le gano, pero no es cierto. Nunca hemos luchado en PvP, ni en túneles ni en mina. Exacto, no hemos luchado nunca. Pero ya les puedo decir que el buen Maya me gana. O sea, él tiene más estrellas en sus hormigas y eso. Entonces, por eso es que más o menos yo le diría que me gana. Entonces es así. Y vamos a hablar del siguiente tema del directo. El siguiente tema es, gente, aparte de la nueva hormiga que está muy rota, que es para los pay to win, es el temita del cambio que van a hacer sobre la creación de granjas. ¿Ok? Esto me hubiera gustado a mí, gente, que lo implementaran hace mucho tiempo. O sea, yo no sé por qué se tardaron mucho tiempo en hacer esto, porque ya era necesario y muchos juegos tienen esto. O sea, es para que tú no te comas todo el tutorial. Se da la casualidad que a veces, qué sé yo, tú quieres cambiar de teléfono y tienes que, bueno, empezar de nuevo en tu celular. Te descargas el juego y apenas descargas el juego te tienes que comer todo el tutorial. Te comes todo el tutorial y luego llegas a un cierto nivel y te puedes cambiar de cuenta a tu cuenta principal. Ahora, los que son jugadores granjas, esto les va a ayudar muchísimo, porque ahora no necesitas llegar a un cierto nivel para crear una granja, otra, para que puedas cambiarte de una cuenta a otra. Obviamente las granjas tendrás que subirlas con el tiempo, pero esto te facilita la opción de poder crear una cuenta y luego crearte otra sin problemas. Entonces es lo que pueden hacer con esta parte. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? Van a añadir una nueva función en el cambio de cuenta de la interfaz de carga del juego. Entonces significa que, por ejemplo, si yo me salgo del juego, voy a cerrar esto. Si yo me salgo del juego y abro desde acá, miren, en esta pantalla de carga va a aparecer un pequeño botoncito donde te va a permitir cambiar de cuenta. Ya no necesitas básicamente luego de que cargue el juego pasarte todo el tutorial. Ahora durante la carga o la pantalla de carga va a haber un pequeño botón que te va a decir cambiar cuenta. Entonces vas a darle clic ahí y te vas a cambiar directamente tus cuentas, ya no solo ingresando directamente a tu cuenta. Eso es otro tipo también importante. Ahora no necesitas también, digamos que estás entrando a tu cuenta principal y quieres entrar a tu cuenta granja, ahora lo puedes hacer directamente desde la pantalla de carga, que eso es muy bueno. Esto es lo que van a hacer. Yo, como les digo, no sé por qué se tardaron mucho, esto ya era muy necesario de hacer. Ahora te dice que va a aparecer un icono que va a ser icono de cambio de cuenta. Y dice, puedes hacer clic en el icono de cambio de cuenta en la esquina inferior
Ok, y esquina inferior izquierda. Ok, va a ser esquina inferior izquierda. Va a ser por acá. Ok, va a ser por acá, sí. Entonces, en la interfaz de carga del juego para cambiar rápidamente de cuenta e inicio de sesión. Sin problemas, gente. Entonces, es lo que vamos a hacer. Más que todo, para que tengan en cuenta. Dice, quiero versus con Tony, dice. Él ha sido mi meta desde que comencé a jugar, dice. Quiero matarle a sus hormigas. Muy, muy complicado, gente. Verán, yo creo que algún día va a ser posible luchar contra el buen Maya. Sí va a ser posible, ¿saben por qué? Porque con el tiempo van a seguir uniendo servidores o grupos de servidores. Ahorita el grupo que han unido al grupo número 1 es antes que era el del servidor 151 al 300, ya se unió. Ahora el grupo 1 puede ir del servidor 2 hasta el 300. Ahora si el grupo 1 se une al grupo 2 sería hasta poder migrar hasta el servidor 450 por ahí. Entonces hasta por ahí creo que ya llegaremos al servidor de Mayo. Todavía no, pero sería con el tiempo nada más. Eso sí, con el tiempo nada más. Dice, el Maya está asesino. Exacto, gente. A ver tus stats, Tony. Estas son mis stats en PvP. Bueno, depende mucho si llevo la enterradora o Gracilis, ¿vale? Usualmente estoy usando la Gracilis para probar. Miren, esta es mi formación con Gracilis. Le gané a otro jugador que llevaba la Egersi. Estas son mis estadísticas, gente. Y este otro jugador me ganaba por estadísticas. Y le gané con la Gracilis. Tenía chinches de 3 estrellas rojas, cristal dorado y Legersi. Ok, es que yo llevo la avispón. Aunque no tenga tanta velocidad por el tema de estadísticas. Bueno, podríamos decir que le logré ganar, ¿no? Estas son las estadísticas que llevo yo. Tengo 802 de velocidad de combate porque la avispón no me da velocidad de combate, gente. Y todavía mi avispón está en 9 estrellas por ahora. Tony, sube el tesoro a nivel 15. ¿O qué te pide para subir, bro? Jaime, ¿sabes qué es lo que me limita a mí? Es que no es tan fácil. Para subir a nivel 15 lo que necesitas es tener los 2 tesoros anteriores a nivel 15. Ahora, los 2 tesoros a nivel 15, ¿qué es lo que te piden? Tener los 3 anteriores en nivel 15. O sea, necesitas estos 3 en 15, estos 2 en 15 y por último puedes subir este a 15. Eso es lo que me limita, Jaime. Esto es lo que me limita. Por eso es que no he subido por ahora. Déjame, este lo voy a subir. Me he olvidado de subir este tesoro. Porque a veces estás investigando y te olvidas de subir. Por ejemplo aquí, 15, 14. Me hace falta, este todavía lo tengo en nivel 10. Una vez tenga estos 3 en 15, ya puedo subir este que me hace falta 14 y este 15. Y luego al final 15. Entonces, tardas mucho. Dice, me pregunto a qué hormiga le darán una desventaja en esta actualización. Una actualización declara demasiado limitada. Saúl, bueno, el buen Saúl habla de los parches oscuros y ese tipo de cosas que el juego no avisa. ¿Qué hormigas nerfean? No sé si en esta actualización los devs tengan tengan pensado hacer un nerf. No sé. Pero, ¿qué hormiga tratarán de nerfear? Espero que no sea alguna hormiga que esté en meta, porque si no, gente, nos quedaríamos F. Nos quedamos muy F. Dice, va muy bien, dice. Yo llevo 819 días con 1.3k, 1k de defensa, 366 de vidas y 782 de velocidad. Muy buena, Maya. O sea, 782 de velocidad ya es muy bueno. Dice por acá, sería genial que amplíen el sistema de estadísticas para que podamos seguir aumentando más estadísticas. Ya hay, crack, pero lo malo es que es muy costoso seguir subiendo. Gracias, Tony. Dice, a echarle ganas para subirlos. Así es, Jaime. Va a depender mucho de cuántas veces estés enviando a explorar las hormigas. Todo esto depende de la exploración, crack. Cada vez que explores, vas a seguir avanzando. Nada más. Bufearán a la conductora, dice por acá. ¿Creen? Verán, no sé si fue el buen Ale que me decía que estaba analizando las habilidades de la conductora contra diente gigante. Y bueno, conductora, gente, si lo pillan, es una hormiga que te sale muchas veces. La única habilidad interesante de conductora es esta que te da un efecto de extenuación, lo que hace que reduce el ataque en un 30%. Esto lo conocemos como efecto ¿cómo es esto? Efecto de agotamiento, que hace que el enemigo pues reduzca parte del daño. Bueno, tú reduces parte del daño que vayas a recibir
El tema de las probabilidades es muy bajo, eso sí, de la hormiga. O sea, 45%. Por acá esto va a ser durante una ronda y con estrella 60%. O sea, conductora, algunos dicen que está bien o está mal, pero yo les parece, no, gente, no vayan a probar esta hormiguita. Lo único bueno es que tiene efecto de agotamiento, pero de ahí, gente, no tiene nada más. Es así. De ahí la diente gigante es mucho mejor, eso sí. Mucho mejor. Dice, una actualización para un cambio tan pequeño es extraño para mí. Por eso sospecha el buen Soul. Te entiendo, Soul. El buen Soul, gente, sospecha porque solo van a cambiar algo pequeñito. Y como es un cambio muy pequeñito, esto suena a que van a nerfear algo más. Bueno, o van a hacer otro cambio adicional. Bueno, usualmente se han visto que en las actualizaciones no siempre lo que dicen hacen. A veces añaden otras cosas, así que prepárense. Esta actualización estaría llegando dentro de poco ya, porque a las 7 UTC llega. Entonces estaremos viéndolo dentro de unas horas ya. Bueno, yo ya estaría dormido, pero los que puedan chequearlo, gente, ya lo estarían viendo. Tony, no entiendo por qué la velocidad de combate es tan importante. No sé si sea reciente o siempre ha estado. Apenas tengo como 140 días jugando. No, siempre ha estado, Jorge. Pero es muy importante, muy importante. PvP determina mucho el posicionamiento de tus hormigas. Si tú tienes más velocidad de combate que el enemigo, tus hormigas van a activar primero las habilidades y vas a golpear primero. Así que pilas en esa parte. Adlersi creo que la van a nerfear. ¿Será, gente? ¿Será que nerfean a Adlersi? Uy, no sé. ¿Será? Chuta, pero gente, si nerfean a Adlersi, posiblemente nerfeen algunas hormigas fuertes de cada tipo. O sea, imagínate que nerfean a Adlersi porque haya salido esta nueva hormiga, ¿será? Uy, gente. Bueno, Egersi todavía no la tengo. Imagínate si nerfean a Adlersi y Legersi. Porque no hay, de guardianas no hay una melee del Barren todavía. No, sí, la Adlersi. De arqueras, la Dolly. De arqueras salió la Dolly. Y de transportador no sale una melee en el Barren. Tony, ¿será que nerfean a la conductora? No lo creo, gente. De conductora ya no. Si la nerfean más, gente, ya es una hormiga que si te sale ya es para las corazas nada más. O tenerla para que te ayude en el laberinto, que es importante también. Uy, pero me causó intriga. Me causó intriga, gente. Que ustedes digan, bueno, más que todo el que dijo que van a nerfear a la Adlersi, posiblemente, tiene pinta. Porque es muy fuerte, es una hormita fuerte. Bueno, lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Por ahora hemos analizado esto. Hay algunos errores que han corregido sobre el tema de algunos bugs que ha pasado en algunos lugares. Por acá, ejemplo, dice optimizaron algunos contenidos de texto relacionados con la temporada. Porque esto, gente, los textos siempre los traducen mal en algunos casos, pero ahora lo van a acomodar. Dice que se solucionó el problema en la cual la cantidad de puntos rojos de la interfaz de información de la guerra de alianza se mostraba de manera normal. ¿Okay? Esos puntos rojos se han visto cuando te dice que algo tienes que hacer en alguna misión o etc. Esos puntitos rojos son los que a veces molestaba porque siempre aparecía cuando, qué sé yo, te salías del juego y siempre aparecían, ¿no? Y se resolvió el problema en el cual se podían ocurrir datos anormales en las colas de recolección al enviar a la colección. Esto también pasaba que algunos veían en el mapa, gente, 6 marchas. O 4, 5, así. Bueno, 4 es lo normal. Pero había jugadores que se les quedaba bugueado y podían ver 4 o 5 a la vez. Entonces es un tema importante, ¿no? Es lo único que van a hacer. Es algo muy pequeño el cambio. Lo más importante es el tema de las granjas. Como les digo, ahora ya no van a tener que estar pasándose el tutorial completo para tener esto. Entonces está muy bien. Dice, buenas noches, Tony. Una pregunta. ¿Qué hormiga sería bueno combinar con Akashi Berserker? La Dolly. Dolly Crack. Pero si no has ido todavía al Barren, utiliza la diente gigante. Te puede ayudar mucho. Diente gigante. Dolly Akashi Berserker es uno de los metas. Exacto. Necesitas sí o sí la Dolly. Pero si no estás en el Barren y estás solo en la isla, Predadora no te la recomiendo. Predadora Crack no te la recomiendo. Se la pasan corrigiendo textos, dice. Pero si le preguntas a alguien que habla inglés por las chinches asesinas, ni la conocen. Es que, bueno, ahí le conocen como Shaker Master.
O sea, SK la conocen como SK por las abreviaturas, ¿no? Entonces, en cada idioma también cambia el idioma de las hormigas. Que digo, cambia la definición o la abreviatura de las hormigas. Eso es muy cierto. César Medina, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Dice, ¿la muerte la dejo para unidad 1? Sí, crack. Solo deja la unidad 1 si es que no tienes muchas estrellas con Berserker. Porque de ahí la muerte también sigue sirviendo. Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Ya tienes al máximo la armadura brillante? Sí, ya la tengo. Como ya saben que con una copia ya pueden maxear una hormiga, ya la tengo al máximo. Apenas me salió gente, la maxeé, sin problema. Ahora en la semana que viene la voy a probar en pangolín, a ver cómo me va. Porque mi máximo daño en pangolín guardianas ha sido este. ¿Cuál fue? Creo que fue este de 508. Sí, este fue mi máximo. Pegué con saltarina. Como solo tenía devoradora, pues usaba devoradora, saltarina y coraza. Miren, coraza con 14 y 3 habilidades saltarina. Y eso que saltarina, gente, está 2 estrellas rojas. O sea, si comparas esto con esto, gente, es mucha diferencia. O sea, 14 habilidades que pegue 166 y 13 habilidades 124 con 2 estrellas rojas versus 2 estrellas normales, es otra cosa, gente. Es otra cosa. Entonces, esta la voy a cambiar y le voy a poner armadura brillante. A ver qué tal me va. A ver cuánto logra activar la armadura brillante. Y si es así, pues ya estaría rompiendo más mi récord con guardianes. Parece que pongan el lunes de opción de elegir tarea de servidor. No da para llegar a novena compensación con evolución de hongo. Exacto, viejo gamer. Tienes mucha razón. Ahora en el día de construcción ya muchos no podemos hacer puntos. Necesitamos hacer puntos, gente. Eso está muy bien. ¿Está rota la nueva hormiga? Frank, sin duda que sí. Está muy rota. Muy rota. Dice, ¿crees que para el tercer aniversario se pueda subir a Reina 30? No lo sé. Muchos están hablando del tercer aniversario, gente que se viene del juego, porque ya está cerca. En marzo nomás es el aniversario. Creo que finales de febrero o marzo. No me acuerdo muy bien la fecha exacta del juego. Verán, ahorita lo vamos a ver. Para los que quieren curvasear, por acá van a la tienda de juegos. Ponen The Ants. Bueno, esto es para que ustedes puedan ver. Para que ustedes puedan ver más que todo el tema de cuándo salió, ¿no? Fecha de publicación, el 23 de abril. O sea, todavía falta por más de un mes todavía. En un mes estaríamos viendo el tercer aniversario. Es cuando salió la versión global del juego. El 23 de abril. Ahí es el tema del jueguito, gente. Dice, tengo 4 Adlerci F, dice, y una duplicada de Dolly Longinoda, ya veo. Pero Maya, ya puedes irte preparando para formaciones mixtas, por ejemplo. La Adlerci está muy buena. ¿Qué es eso de random en tus reportes? Random. ¿En mis reportes, dices? ¿Cuál random, crack? ¿A qué te refieres con random? Ah, ya veo, Frank. En tu servidor todavía no está. Claro, es que como tú eres de los servidores nuevos todavía no te sale. Hay que esperar nada más. Tony, ¿me conviene maxear las habilidades de la diente gigante o de la arqueada delgada? Diente gigante, crack. Soy transportadora si tengo mala suerte con las hormigas. En mi granja ya me salió chillacines. Qué mal, Jorge. Bueno, esperar nada más. Vi un video viejo de las teorías de las incubaciones de hormigas y entré a Discord para subir la captura de los horarios de cuando me salió Berserker, pero creo que no hay apartado. ¿Eran teorías falsas? No, sí hay un apartado, crack, pero déjame ver dónde lo dejé, o no sé si lo eliminé. Déjame chequear esto. Acá está, mira. Ahí dice horario. Puedes ir al chat del Discord. Ahí dice horario de incubación de hormigas. Ahí subimos básicamente la gran mayoría. Subimos muchos reportes de cuánto eran las incubaciones. Bueno, algunos comentaron con chats y todo eso, pero puedes hacerlo. Pero más o menos hicimos más o menos un análisis por ahí. Y hay horarios que coinciden. Pero a la final es como decirte, la que más funcionó, la teoría que más funcionó,
fue el tema de hacer 10 minutos o 20 minutos antes de que termine una acción de colonia a abrir los huevos. Eso es como que fuerza un poquito las probabilidades también. ¿Ganaste el top de marmota? No, me quedé segundo, gente. Es que hay un jugador que tiene las chinchas, que tiene la cristal a 3 estrellas rojas. Y por esas 3 estrellas rojas pega más su cristal. Me gana por poco, gente. Él hizo 636 y yo hice 625. Me ganó por ahí unos 10 millones más. Me ganó por 10 millones. Dice Tony, ¿por qué no sacan una nueva hormiga para arqueras? La última fue la transparente. Para arqueras. Ahorita tenemos las de la selva frondosa, Marco. Pero si hablas de hormigas pay to win, sí, todavía no ha salido. Pero ten en cuenta que tampoco han añadido una hormiga de arqueras de daño en el tema pay to win. Solo han añadido full de apoyo. ¿Sí te has dado cuenta? Entonces por eso es que ahorita como que ya se mantuvo a la par ya. Dice, ¿esa mantis vale la pena sacarla o es mejor esperar a la universal? ¿Cuál mantis? Es que sustancia, no sé en qué servidor estés, pero si me hablas esperar a esta mantis con sinergia de arqueras, si hablas de esta, yo diría que sí te esperes. Este es mucho mejor, como es universal, aprovechas mucho. Tony, ¿es verdad que la hormiga marabunta es igual que la arqueada sin despertar y sin estrellas? Lo dijiste en un video de las mejores hormigas transportadoras, si no me equivoco. Arqueada sin despertar. La marabunta es igual que la arqueada sin despertar. No es igual. Es que la marabunta no tiene una habilidad de silencio. Lo único que tiene marabunta es una habilidad. A ver, déjame chequear esto. Si lo dije me equivoqué. Porque no sé si tengo una habilidad de silencio. Solo tiene habilidades de esquivar. Tiene una habilidad de esquivar y nada más. Y te da daño de habilidad, nada más. Sí, no, es más que todo una hormiga de supervivencia. Pero funciona más contra guardianas. Pero hay gente, no. La arqueada del gas es mucho mejor, obviamente. Gracias a ti, Carlos. Dice, en mi servidor está la otra mantis, que es para arqueas. Ah, ok, está la mantis boxeador entonces. Sustancia, mejor espérate a la universal con sinergia de transporte, con sinergia de arqueras. Es mucho mejor eso, es mucho mejor. Te diría que empieces a ahorrar más. Sí, Tony, hormigas de arqueras para Pay to Win no han sacado nuevas. Creo que porque la tetraponera está rotísima. Es que sí está rota, gente. Aunque algunos digan que no, la tetraponera, gente, está muy fuerte todavía. Está fuerte, con el despertar sigue prometiendo. Hay jugadores Pay to Win que la siguen usando sin problema. Así que pueden irse preparando, porque sin duda, gente, esto de acá es cosa seria a los que quieran sacársela. Ahora está a mitad de precio también, entonces pidas en esa parte. Dice, ¿por qué será que las guardianas de la primera generación solo hay una hormiga de tercera línea y las otras dos hay dos hormigas, me imagino que quieres decir. Sí, es curioso cómo siguen añadiendo el tema de la producción de los juegos. Es muy curioso, sí les puedo decir. Está la spawn disponible, dice, yo ya compré Cicindela. En este caso, si ya tienes Cicindela, no saques el spawn. Yo como preveo, gente, es que la spawn ya lo van a bajar de precio. Bueno, ya está bajado el precio, pero le estoy hablando que posiblemente la spawn o los insectos de segunda generación ya los añadan en este paquete. ¿Ok? Posiblemente ya los añadan aquí y estén valiendo $25. Si es así, gente, pues es una locura. Ahí me va a doler porque a mí yo en su tiempo la Avispón lo saqué caro. Y verlo en este paquete, gente, va a doler. Por eso les digo, siempre me pienso sacar un insecto nuevo. Porque conforme pase el tiempo, lo van a bajar de precio. Obviamente no al instante, o sea, no en un año va a estar de una acá, sino que va a pasar bastante tiempo hasta que lo añadan acá, pero sí van a terminar aquí, gente. Dice Tony, tú ya no le haces puntos de servidor versus servidor, por ejemplo, los de mañana de recolectar o los pones desde hoy. Sí, yo los hago desde hoy, pero no soy tan competitivo ya. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, yo ataco y todo eso y mando a recolectar sin problema.
Ahora, para ser competitivo y ganar el MVP, ahí sí tienes que mandar a recolección, o sea, estar en invasora como yo estoy. Tienes que estar en invasora y ir a full a recolección. Por ejemplo, yo voy a de una vez a atacar los insectos, que es lo único que me falta. Y luego de hacer esos ataques, la unidad pro la mando al árbol y las demás unidades a recolectar, nada más. Por ahora. Tengan en cuenta que hacer recolección larga ayuda mucho, ¿vale? Dice Tony, ¿ya testeaste la nueva hormiga de guardianas? Es que llegué tarde. Sí, ya la vimos, crack. Dice Tony, ya se me acaba la batería del celular. Buenas noches. Aparte tengo un poco... Dale, Ale, no te preocupes. Más bien te agradezco por el apoyo y cuídate mucho. Un abracito para ti. Si sale ese cambio de paquete, ¿qué insecto podrían para arqueras o ninguno? Para arqueras yo creo que no pondrían ninguno, porque el único que era Godzilla, pero Godzilla no lo van a añadir. Entonces creo que sería ahí... No lo pondrían. Insectos de segunda generación no habría arqueros, como lo hemos visto. No sé por qué ya no siguieron añadiendo colaboraciones. Fue un extraño porque según yo vi el juego iban a hacer más colaboraciones, pero parece ser que, no sé, tal vez no reunieron tanto dinero como lo esperaban, tal vez. Pero la iremos viendo. Sería muy bueno que sigan haciendo colaboraciones. Es muy bueno hacer esas colaboraciones porque eso llama mucho la atención a varios jugadores también. Dice, ¿te da más puntos mandar la pro al árbol? Yo siempre mando la peor marcha. No te da más puntos. Lo que pasa, sustancia, es que la unidad pro cuando mandas a recolectar siempre recolecta con mayor velocidad que la unidad 1, 2 o 3. Entonces lo que haces tú es enviar la unidad que recolecta más rápido que las demás a construirla al árbol para que una vez vuelva tú mandes a esa unidad a seguir recolectando. Entonces como recolecta un poco más que tus unidades 2 o 3 o 4, pues le sacas un poquito más de rendimiento. Es por eso que yo lo hago así. No es que te dé más puntos. Creí que ayudaba más estar en recolectora porque ayuda más invasora. No, verán. Esto es muy bueno para que ustedes chequen los videos que yo he subido por el tema de cómo hacer la pre-recolección y luego la recolección. ¿Okay? Ahora, ¿a qué me refiero con pre? Pre-recolección es antes del evento de recolección y día de recolección es en el propio día de recolección. Ahora actualmente estamos pre-recolección porque estamos ya a unas horas de que empiece el propio día de recolección. Entonces lo que hacemos nosotros es una pre-recolección. En la pre-recolección lo que hacemos es que ustedes traten de recolectar lo más lento posible. Ahora, para tratar de recolectar lo más lento posible es utilizar clase invasora. La invasora no tiene las bonificaciones que la cultivadora, porque la cultivadora te va a hacer que recolectes mucho más tiempo, o sea, que recolectes una gran cantidad de recursos en mucho menos tiempo. La cultivadora es lo contrario, vas a recolectar más cantidad de recursos en más tiempo, ¿vale? Ahora, lo que buscamos es eso, que tardemos más tiempo. ¿Por qué razón? Porque una vez que empiece el día de recolección, que es después de unas horas el día de mañana, nosotros lo que vamos a hacer es cambiarnos, o sea, recolectamos una cierta cantidad de horas con invasora y una vez ya sea el día de recolección, nosotros vamos a cambiarnos a cultivadora. ¿Okay? Nos cambiamos a cultivadora. Cambiamos a cultivadora, activamos la frambuesa y llamamos las marchas. Entonces lo que va a pasar es que toda esa cantidad de tiempo que tardamos recolectando con invasora lo vamos a recibir en puntos con cultivadora. Entonces es importante en la pre-recolección hacer con día en invasora para tardar más tiempo en recolección, y una vez tarden más tiempo se cambien de clase a cultivadora y activen la frambuesa y todo y llamen las marchas. Ahí empiezan con gran ventaja al inicio, y en el propio día de recolección si se mantienen solo en cultivadora. Ahí sí solo cultivadora para recibir el máximo de bonificaciones. Es lo que se hace. Es lo que se hace, gente. Dice, o colaboración con otro juego como Beast Lord, dice por acá. Bueno, colaboración con otros juegos como Beast Lord no lo sé, porque como es de la misma empresa, no creo que vayan a hacer eso. Por ejemplo esto, miren. Para que empiece el día de recolección, falta 18 horas, ¿vale? Falta 18 horas. Entonces, como yo ya ataqué todos los bichos, lo que voy a hacer es la unidad pro mandarla al árbol. Ya hice todos mis lagartos también. Entonces, bueno, voy a enviarla con invasora porque estoy en invasora. Uy, me falta un punto de resistencia. Entonces me voy a tener que esperar. Este punto de resistencia me lo espero, sin problema.
No hay problema, me falta solo un punto. Entonces buscamos los nodos de nivel 8 acá, ¿vale? Nodo de nivel 8 es importante esto. Acá hay un nodo de nivel 8, entonces lo que voy a hacer, me voy a tener que transportar acá y busco el nodo de nivel 8. Y lo pintamos por acá. Vamos a ver otro nodo de nivel 8. La carne actualmente a mí me da más puntos, así que bueno, va a ser dependiendo a ustedes qué clase de nivel de cultivadora tengan. Y listo. Los 3 nodos nivel 8, ¿vale? Ahora, aquí hay que hacer un cálculo, ¿vale? Mira, aquí hay que hacer un cálculo. Siempre calculen que sea casi un tiempo exacto, porque tengan en cuenta que cuando empieza el día de recolección, una vez empieza el reinicio, tarda 30 minutos antes de que empiece el propio evento de recolección. Entonces tienen que calcular ese horario con 30 días, ¿qué digo con 30 días? Con 30 minutos adicionales. Con la marcha unidad 1 lo vamos a calcular. ¿Cuánto nos vamos a tardar con cultivadora? ¿Okay? ¿Qué digo? Con invasora. Ahorita estoy con invasora. Miren, ahorita vamos a llegar a la recolección. 3, 2, ya mismo llega. Voy a tardar 1 día y 2 horas. Si utilizo bonificaciones de recolección, este horario me va a bajar hasta unos 22 o 23 horas más o menos. Entonces sí me alcanza. Bonus de recolección 24 horas. La bonificación de 1 día pasó a 22 horas. Todavía sigo teniendo bastantes horas de acumulación. Entonces no habrá problema. Entonces esto es lo que deben calcular más o menos. 22 horas versus 18 horas te queda de sobra para que empiece el día de recolección. Sin problema. Ahora ustedes lo que deben buscar es algo más cercano a 18 horas. Por ejemplo, que en recolección te termine quedando unas 19 horas, por ejemplo. Si es más cercano a esto, mucho mejor. Si yo lo hubiera hecho apenas el reinicio y todo eso, hubiera alcanzado y hubiera sacado mucho más puntos. Pero eso lo hacen los jugadores que son más competitivos. Yo por ahora lo estoy haciendo desde ahora, así que no hay problema, ¿vale? Otro punto esencial es que si quieres sacar más puntos en el día de recolección, tienes que tener los saltamontes a 11 estrellas. Saltamontes a 11 estrellas, importantísimo. Lo que pasa es que el saltamonte a 11 estrellas desbloqueas esto que te dice obtener recursos adicionales al recolectar. Vas a recibir 15% más de recursos en total de todos los que hayas recolectado, con un 15% más. Entonces esto es más puntos todavía. Para sacarte el MVP en el día de recolección necesitas todo eso, nada más. Ahora, ¿por qué hacemos la recolección lenta? Muchos preguntarán, ¿por qué Tony quiero hacer la recolección lenta? No entiendo. Verán, gira en torno a esto. La clase, esta cultivadora, ¿okay? La cultivadora, si nosotros vamos a la característica de clases, acá lo vamos a chequear. Es que, miren esto. Hay algunas bonificaciones de la característica de clase de invasora. ¿Qué te dice esto? Mira, ventaja de característica de clase de recolección de carne, 6.000 por hora. No, 6.000 no, 60.000 por hora. Ahora, esto es importantísimo. Por cada hora de recolección vas a tener 60.000 de carne adicional por hora recolectada. ¿Ok? Entonces, por eso es lo que hacemos que nosotros tardemos más tiempo recolectar. Si en la pre-recolección te tardas unas 24 horas, vas a tener una cantidad acumulada de 24 horas por cada hora de recolección de carne, por ejemplo. También hay para hojas, tierra, arena, pero al nivel en el que estoy de la clase cultivadora, esta es la bonificación que yo tengo. Esta es la bonificación que me da a mí más puntos, ¿vale? Porque es la que tengo de nivel 3. Esta de acá también la tengo, miren. Bueno, es nivel 3, pero esta es clase de alimento calidad 1. Y este es clase de alimento calidad 2. Entonces, esta me da 60.000 y esta me da 45.000. Entonces, esta clase de acá me da más puntos. Si llevas 2, te van a dar más puntos por cada hora recolectada. Pero esto sirve en la pre-recolección, la aprovechas mucho más porque tardas un día entero si es que lo haces bien. Si en el propio día de recolección, con esta bonificación vas a recibir más recursos por cada hora recolectada. Porque vas a tardar mucho más tiempo, pero vas a recolectar muchos más recursos en menos tiempo. Entonces es una carrera consecutiva contra quienes estén para asegurar el MVP, ¿no? Ahora, contra un pay to win sí es difícil darle versus porque ellos siempre compran este paquete, que es de $1. Este paquete no es tan caro, dura 7 días. Estarías gastando de $4 al mes, porque cada semana se resetea. Bueno, cada mes, cada semana tendrías que estar gastando. Pero te van a dar un tipo de frambuesa especial que te dan 50% más de punto en los 7 días de los eventos. Entonces, imagínate, si activas la frambuesa que te da 100% de puntos, esta frambuesa te da 50 más. Adicional tendría 150% más de puntos.
Entonces, eso es muy bueno. Ahora, por ejemplo, lo que dice el buen Soul, gente, es muy cierto, ¿vale? Ahora, si es que, digamos, te falló el cálculo, digamos, tú dices, Tony, esta unidad no debí llevarla a recolectar, la voy a devolver. Esta la voy a llevar al árbol. Si ustedes me dicen, Tony, fallé los cálculos, mi unidad va a regresar antes de tiempo. Lo que ustedes pueden jugar es con la langosta, como dice el buen Soul. La langosta, esta langosta de acá, vamos a poner trabajo. Esta langosta de acá también te da velocidad de recolección. Entonces, dependiendo de esta velocidad, si es que tú dices, uy, Tony, mi recolección va a regresar unos 10 minutos antes. Entonces lo que tú vas a hacer es reemplazar la langosta por una langosta de menor nivel o de menor estrellas. Por ejemplo, una langosta de 1 estrella. Entonces, si ustedes checan, miren, aquí van a ver el horario. Vamos por acá. Miren esto. 22 horas con 18 minutos yo me tardo. ¿Ok? 22 horas con 18 minutos. Bueno, pongamos de 22 horas. Si nosotros vamos al insecto y le cambio la langosta y le pongo una de una estrella. De los 22 con 18 cambia a 23 con 10. O sea, aumentó un poquito más. Esto es para quienes dicen, uy, se me pasó con... O sea, mi unidad va a regresar 10 o 15 minutos antes. Entonces, si tú calculas esto, tú dices, ok, voy a alargar un poco que mi recolección tarde un poco más. Entonces, cambio la langosta a una langosta que tenga menos estrellas. Yo por ahora, como mi langosta pues no es el problema aquí, más bien quisiera una langosta que te me dé más velocidad, pero en este caso pues la langosta que tengo es la que hay, ¿no? Entonces vamos a reemplazarla por de a mi 11 estrellas sin problema y listo. No hay nada de convenientes. Es lo que pueden hacer, es lo que dice el buen Soul. Eso es muy bueno cuando te está fallando los cálculos, ¿vale? De ahí otro tip que pueden usar es eso más que todo. Nada más. La clase cultivadora te ayuda en el MVP de recolección. No hay otra cosa. En el tema de la expedición de alianza, que es la selva tropical, también la cultivadora te ayuda a recolectar mucho más. Ahí en la cultivadora, cuando sea en la selva tropical, estamos hablando de este evento, gente. Ahí sí tienes que cambiar un talento. ¿Dónde está la selva tropical? Uy, ¿por qué no me aparece la selva tropical? No me aparece la selva tropical. Les iba a mostrar, gente. Pero bueno, no me aparece. Y ustedes ya saben a qué me refiero con el evento de expedición de alianza. En la selva tropical, lo que tú necesitas es que tus marchas recolecten más recursos, carguen más recursos y que tengan más velocidad de marcha. Entonces, lo que tú vas a hacer es que no vas a... En la clase... Voy a quitar esto. En la clase cultivadora no vas a ponerles esto, porque tú no vas a recolectar carne en el evento de expedición. Lo que vas a hacer en el evento de expedición es colocar esto que te dice carga de recolección. Esta carga de recolección es que tú, al momento de llegar a los nodos de recolección, sea las flores o cualquier punto de punto de recolección que hagas, es que la recolección sea más alta. O sea, más que todo puedas cargar más puntos, puedas llevar más puntos hasta que tu marcha siga y llega a los puntos de recolección de flores, ¿no? Ahora, hay otro que te da velocidad de recolección de carne. Esto tampoco te sirve ahí. Pero hay otros que te dan, por ejemplo, velocidad. Y mira velocidad de marcha 30%. Tengo dos, mira. Tengo dos. Uno que es tipo 2 y uno tipo 1. Este que te dice velocidad de marcha 20% y velocidad de marcha 30%. Estos dos tienes que equipártelos. Porque en la selva tropical o en la expedición de la alianza gira en torno muchísimo a la velocidad de marcha. Entre más rápido llegues al punto de flor donde te den los puntos y vuelva más rápido tu hormiguero, más puntos vas a sacar frente a otro jugador. Esto de la velocidad de marcha es muy importante. Esto gira en torno a que tus unidades vayan y vuelvan mucho más rápido. También importante, tienes que tener en cuenta que debes llevar insectos de 11 estrellas o por lo menos un insecto dorado en 9 estrellas. Tienen que ser dorados sí o sí, porque los dorados a partir de 9 estrellas tienen más velocidad que un insecto morado. Entonces, si tú llevas insectos morados, pues te va a ganar quien tenga insectos dorados a 9 estrellas, porque tienen más velocidad de marcha en el mapa. Entonces, para que tomes en cuenta. Esto de protección no te ayuda. Recolección de carne, no, esto de acá no te ayuda. Más que todo es esto, gente, y la carga. Solo tengo un punto, solo tengo este de carga, miren. Carga 20% y te equipas los dos de velocidad. Y listo, y con eso ya estás muy bien.
Y los insectos que les digo, tener las 4 marchas con insectos de dorados a 9 estrellas para que puedan ir y volver mucho más rápido. Y es lo que le recomendaría a gente. Así aprovechan muchísimo todo. Aprovechan muchísimo. Ahora sí lo voy a mandar. Ay, no. Voy a mandar a construcción, gente. Listo, ya tengo. Y listo. Hay nada más, gente. ¿Cómo estás, el buen Keiber? ¿Cómo estás, crack? Bienvenido. Dice, lo de la langosta es God, dice. Tier hack, dice, qué buena. Sí, es buena. Cuando les falla un poquito el tema de la recolección, pueden utilizar el langosta. Ah, pero no se olviden, una vez llamen a las tropas, tienen que cambiar el insecto a tope. Porque si no cambian el insecto, van a perder la bonificación del 15% si es que lo tienen a 11 estrellas, obviamente. Si no tienen el insecto a 11 estrellas, no sirve. Necesita sí o sí, gente, tenerlo. Por ejemplo, miren, este que está a 8 estrellas, no tiene en 10 y 11, en la 11 estrella o la 11ª estrella, recién te desbloquea el tema de los recursos adicionales, recién. Imagínate, en las 10 estrellas te da marcha, bueno, aquí velocidad de marcha para recolección. Esto también, gente, en 10 estrellas también, este insecto no lo había visto. En 10 estrellas también ya te ayuda en la recolección, mira, para tener más velocidad de marcha al momento de ir a la recolección. Esto para la expedición de alianza ayuda muchísimo. Por acá dice, enseña a los miembros del canal cómo reducir el tiempo del árbol y luego cambie la función de experiencia para que obtengan la máxima experiencia en menos tiempo. Uy, también, ese es otro tip, gente. El buen Sol, gente, quiere que lance todas las predicciones acá. Verán, esto es importante lo que dice el buen Soul. Y esto lo voy a hacer ahorita, pero tengo que cambiarlo con el tema de la característica de clase que tienes. Ok, verán, si mi marcha llega al árbol, yo voy a tardar una cierta cantidad de tiempo para recolectar. Usualmente lo que tú tardas en el árbol es esto, gente. Miren, vamos a entrar por acá. Si yo mando acá, voy a tardar 5 horas y me van a dar 200.000 de experiencia, ¿ok? Por cada vez que envía el árbol a construir en este nivel. O sea, estamos hablando nivel 45 en clase invasora. Nivel 38 me van a dar en 4 horas esta cantidad, 4 horas esta cantidad, 3 horas en esto y 2 horas en esto, ¿ok? Ahora, dependiendo de esta cantidad de tiempo, tú puedes modificar también. A esto es lo que se refiere el buen Soul. Si tú pillas y vas por acá, por ejemplo, como yo envié en invasora, tengo que ir a las características de clase de invasora. Y lo que tengo que ir es a características de clase de invasora. Y acá hay bonificaciones que te van a ayudar para la clase invasora, ¿ok? Ahora, hay algunas que te dan, por ejemplo, esto. Experiencia de construcción de zona, que sí o sí lo debes llevar. Acá mira, construcción de experiencia de zona. Pero hay unas que te reducen el tiempo de construcción. Por ejemplo, esta te dice experiencia de construcción. Tengo 3 de experiencia de construcción, pero mira esta. Este dice experiencia de construcción de zona de guerra. Este es porcentual. Y por acá tenemos este que te dice experiencia de zona de guerra, esto de porcentual. Esto es lo que no buscamos. Buscamos que tardes mucho menos tiempo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Por ejemplo, le vamos a dar acá a cambiar este. Y vamos a poner uno que te diga tiempo de construcción de zona de guerra 5%. Tengo 2, mira. Tengo 3. Mira, 1, 2 y 3. Entonces vamos a equipar el 1. Verán, esto los quiero mostrar. Antes de cambiar, vamos a ver el tiempo, ¿vale? A ver, vamos a equipar. Verán, vamos a ver el tiempo. Antes de eso, gente. ¿Cuánto tiempo me va a tardar? Ya llegó mi unidad. Miren, si nos vamos acá, información de guerra, vamos acá. Miren, aquí ya está corriendo el tiempo, ¿vale? Miren, 4 horas con 59 minutos. Esto es lo que estoy tardando, 5 horas, sin ninguna bonificación. Ahora, si yo lo quiero reducir, eso vamos por acá. Van acá con la clase que enviaron obviamente a construir, en este caso la invasora, porque después me voy a cambiar a otro tipo de clase. Entonces van acá a características de clase. Miren, esto vamos a cambiar. Aquí dice construcción de zona, lo checan. Vamos por acá a cambiar este. Este te dice 10. Y por acá este, cambiar de zona, ya no tengo más. Es este de aquí. Listo. Ahora me modifiqué, gente.
esto de aquí, ¿vale? Entonces vamos por acá. Vamos a chequear esto. Vamos a chequear esto. No bajó. No bajó. Entonces, esto quiere decir que toca enviarlo antes de que llegue al árbol, gente. Y ahí fue una F. Voy a tener que volver. Esto lo vamos a comprobar ahora. ¿Ok? Esto quiere decir que los cambios no se guardan mientras envíes la marcha. Tiene que ser antes de que envíe el árbol. Entonces, si es que no envías al árbol antes de hacer los cambios, parece que no funciona. ¿Ok? Esto es bien importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con esto vas a reducir el tiempo de construcción, ¿vale? Vas a reducir el tiempo de construcción. Déjame ver qué dice por acá el buen Soul. Dice, no, dice, necesita hacer... Uy, ok. Era lo que yo preveía entonces. Lo voy a acelerar, que tengo aquí muchos de estos. Lo voy a acelerar, que llegue rápido. Creo que tengo resistencia guardada porque me gasté toda la que tenía. Voy a usarla solo para este directo, gente. ¿Okay? Vamos a construir. Vamos a enviarla acá a esta de 5 horas. Vieron que sí duraba 5 horas, ¿vale? Entonces voy a enviarla a esta. Voy a recuperar solo acá 10 de energía acá, porque tengo ahí guardada. Lo que voy a hacer es acelerar. No quiero esperar 3 minutos. Listo. Va a llegar en pocos segundos. Y ahí lo chequeamos. Una vez llegue y vemos el tiempo de reducción que tenemos. Pero con la clase que tengan actualmente. Esto funciona así. Vamos, 13, 12, 11. A ver, llegue. Para que chequen bien. Aquí bien que cometimos este error. Así lo pueden hacer ustedes y verificarlo bien. Ok, vamos acá. Y mira, en efecto, de 5 horas dura 4 horas. Te bajaron 1 hora por lo menos. Con esas 3 bonificaciones es 1 hora de espera. Ahora de esperar 5 horas esperas 4. Pero con esas 3 bonificaciones. Obviamente, entre más alto el nivel de la clase, más tiempo puedes reducir. Pero en este caso, mi clase invasora reduce esto de acá. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Una vez esté por volver la marcha, o sea, una vez esté por terminarse esas 4 horas, importante. Tienen que cambiarse la experiencia de la clase. Por ejemplo, esto de acá. Estamos hablando de la bonificación, esto de clase. Una vez esté por volver, o sea, unos segundos, unos minutos ya antes, por lo menos unos minutos sería lo esencial. Unos minutos antes de que llegue gente, van a tener que cambiarse estos por esto que te da experiencia de construcción. Porque esto lo que hace es que la experiencia, la cantidad de experiencia que ustedes mandaron o la que obtuvieron por la construcción que sea esta gente, esta es la cantidad de experiencia que va a recibir gente. Miren esto. Vamos a calarlo. Miren, en este nivel voy a recibir 200,000, bueno, experiencia. Básicamente la experiencia es lo que te da. Voy a recibir 200,000 de experiencia por estar en este nivel de acá, ¿vale? Ahora, 200,000 de experiencia por construir lo puedo maximizar, pero eso lo debo cambiar unos minutos antes de que ya esté. Esas 4 horas cuando ya esté, por ejemplo, en unos 10 minutos antes de que vuelva a tu hormiguero, irte acá a la clase, vas a la clase y aquí te lo vas a cambiar. Aquí dice tiempo de construcción de zona de guerra, lo cambias por experiencia de construcción de guerra. O sea, esos puntos que nosotros obtenemos o la experiencia que obtenemos por el construir al árbol, lo vamos a potenciar con 30%. Con esto que dice experiencia adicional, aquí vas a recibir 120,000 puntos más. Y por acá 5,000 puntos más. O sea, vas a tener 5,000 puntos, 120,000 puntos y 30% más. Estas 3 bonificaciones las tenemos que cambiar por estas 3 de acá. ¿Okay? Entonces, esto es lo que tenemos que chequear más que todo. Para que estén atentos. ¿Vale? Esto es bien importante. Pero una vez esté por volver, para que maximicen. Lo que hacemos ahora es, con esto reducimos 1 hora de construcción en el árbol. Y con lo que vamos a hacer el cambio es que una vez esté por volver, maximicemos los puntos que hemos construido en el árbol. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Dice, cuando ellos estén en el árbol, cambias las bonificaciones de experiencia y obtienes los beneficios más de experiencia. Ah, ok, vale. Lo podemos cambiar de una vez. Lo podemos cambiar de una vez. No necesariamente necesitas esperar. No necesariamente necesitas esperar, gente. Es lo que dice el buen Soul. Miren, esto ya lo cambiamos, ¿ok? Es 30%.
Bueno, a ver, 120.000, sí, 120.000. Y mira esto. De una vez lo pueden hacer el cambio, porque se supone que en el árbol no afectaría el tiempo. Déjame ver. Sí, miren, gente, está en 4 horas. Sí, hagan solo ese cambio antes de que envíen al árbol nada más. Y una vez ya esté en el árbol, hacen el cambio sin problemas. Dice, sino que también ayuda a todo el servidor permitiendo que más jugadores realicen tareas de construcción más importantes. También es muy importante porque cuando es un servidor muy activo, eso me pasaba mucho a mí cuando los servidores empiezan. Cuando es un servidor muy nuevito, hay muchos que están siempre enviando al árbol y no les da la oportunidad de llegar a estos niveles, porque estos niveles dan más experiencia. Entonces es importante. Entonces, como voy a tardar, miren, 4 horas, perfecto. Entonces espera las 4 horas y una vez haces el cambio para que no te olvides y listo, nada más. Este es otro punto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo envío al árbol con clase invasora y me cambio a la cultivadora? ¿Qué pasa con eso? Esto yo no lo sabía, pero alguien me lo dijo. ¿Qué pasa si estoy en el árbol con invasora y me cambio a cultivadora? Lo que pasa es que los puntos de experiencia que enviaste los vas a recibir en cultivadora. No, es lo que me dijeron a mí. No estoy muy seguro de eso porque yo no lo he probado. Pero hasta donde yo sé, me dijeron que si tú te cambias de clase, los puntos que vas a recibir es en cultivadora. No sé si estoy seguro, si Saúl lo probó. Es lo que me dijeron, que si tú te cambias a cultivadora y mandaste con invasora, vas a recibir los puntos en cultivadora. Entonces, si es ese punto, tendrían que cambiarse en cultivadora, van a características de clase y cambiarse aquí los puntos que te dan más porcentaje en recolección más que todo. Entonces, es eso. Eso es lo que me dijeron a mí, pero yo no lo he comprobado a ciencia cierta. Todavía no lo he comprobado. Pero es lo que me han dicho. Si es cierto, debe serlo. Y si no, pues me trolearon a mí. Es cierto, Tony. Ah, ok, perfecto. Entonces, si es cierto, ustedes una vez ya estén en invasora, porque esto tienen que hacerlo con el cambio de... Bueno, es cambiarse con la cultivadora, ¿no? Ahora, a mí no me conviene cambiarme a cultivadora porque yo tengo que esperarme a la recolección lenta. O sea, quiero hacer la recolección lenta. Entonces, si yo me cambio después de que venga mi unidad, después de 4 horas y me cambio a cultivadora, no me beneficia porque aquí me afectaría los tiempos. Aunque si me cambiara a cultivadora puede que llegue también. No sé, pero es tema de cálculos más que todo. Dicen, yo he mandado con invasora al árbol y luego cambio a cultivadora y me dan los puntos invasora. ¿En serio? Yo no lo he probado, te podría decir, pero me dijeron que funciona así. Uy, el buen Keiber acá está, gente, miren. El buen Keiber acá a mi lado se ha puesto. CDP a mi lado. Sí, recibes de la clase a la que te cambiaste, pero limitado a las características de la clase de esa nueva clase. Exacto, es así. Es lo que me dijeron, entonces, para que lo tomen en cuenta. Es un tip o varias cosas que pueden hacer en este día. O sea, podemos hablar muchísimas cosas de lo que hay en el juego. Muy bueno que el buen Soul me dijo que platicara de esto porque esto es bien importante. Hay algunas cosas que de alguna manera ustedes pueden favorecerles en el tema de buscar bonificaciones y eso. ¿Okay? Ese truco no es muy bueno, dice, porque a menudo se necesita tarjetas de cambio. Exacto, también. Es muy cierto. Yo usualmente lo que hago es siempre esperarme a que termine estos 2 días. Porque imagínate, yo tengo aquí 15 cambios de clase. Entonces, estar cambiando entre una y otra te demora mucho tiempo. Eso es muy cierto. Te da mucho tiempo y tendrías que gastarte muchas tarjetas de cambio de clase. Exacto. Y en algunos casos, pues, te funciona mucho mejor. Eso es muy cierto, claro. Eso es muy cierto. Solo puedes hacerlo en unos días a la semana gratis. Exacto, es cada 3 días. Cada 3 días te dan un cambio de clase gratis. Entonces lo que siempre yo hago es esperarme esos 3 días. Y luego de eso me cambio a cultivadora. Y cuando llegue el día de la marmota me cambio a invasora. Solo en día de marmota me cambio a invasora, gente. Los demás días siempre paso en cultivadora yo usualmente. Hay otros jugadores que todo el tiempo están en invasora. Y también les favorece. Entonces es así. Los cambios sí. Los cambios usualmente sí los hago cuando es... por ejemplo, siempre me gasto yo un cambio de clase a la semana. Siempre. Porque es el día de la pre-recolección. Por ejemplo, el día de mañana después del reinicio me cambio a cultivadora. Aunque me quede esperando 2 días. Es la única vez que hago el cambio. La única vez. De ahí los que yo he guardado acá es siempre esperándome nada más. Porque siempre te sobran cuando no haces el cambio en el día de... O lo hago 3 días antes también.
para no gastarme un cambio de clase. Eso también favorece mucho. Y esos son los tips, gente. Espero que hayan aprendido algo importante. Y de alguna manera pues se toparon estos temas. Y esto es importante de hablar. Ya me checo por acá. Y listo, gentita bella. Bueno, dice, siempre pongo en el B para recolectar y después me cambio. Ya veo, crack. Bueno, gentita bella, yo hasta aquí llegaría. Espero que hayan disfrutado la transmisión. Estuvo muy buena. Hablamos bastantes cositas sobre la nueva hormiga y todo eso. Y hablamos sobre el tema de la construcción del árbol. Que eso gente, lo hablaríamos en otras transmisiones sobre otras cositas que sabemos también. Dice, personalmente solo tengo unas pocas tarjetas de cambio de clase. La construcción de clases de invasora es tan importante para mí que necesito hacerlo todos los días. Eso es muy importante, gente. Verán, esto, gente, es sagradísimo. O sea, esto de aquí, gente, mandar al árbol es bien importante. ¿Ok? Es bien importante y necesario. Nadie tiene que saltarse la construcción del árbol. Nadie. O sea, no importa qué hora, lo que sea, sí o sí manden a construir el árbol. Esto es como decirles el santo grial o algo importante, porque el juego, para poder subir tu nivel de clase, invasora, cultivador, cualquier tipo de clase que tú estés subiendo, demoras mucho tiempo. Es bastante tiempo o prolongación de tiempo de subir las clases. ¿Ok? Otro punto esencial es que también se concentren en un solo tipo de clase. También es lo que se recomienda. Por ejemplo, yo mucho tiempo pasé mejorando la clase cultivador invasor al mismo tiempo los dos. Y no me favoreció mucho. Porque de alguna manera con el tiempo tú tendrías una sola clase en nivel 150 o 160. Y eso es mucho más alto. Y te daría mejores bonificaciones. Por ejemplo, en invasora te da mucho daño de habilidad en clases ya nivel 160. En niveles, por ejemplo, cultivadora, te da muchas más bonificaciones. O sea, te da muchas más cositas o bonificaciones que te ayudan en ciertas circunstancias. Entonces, les recomiendo mucho que se vayan por solo un tipo de clase igual. Así como un solo tipo de hormiga, vayan por un solo tipo de clase, para que no se queden. El objetivo es llegar al nivel 200 también. Entonces, es importante, gente. Así que pilas en esa parte. Por el momento ando mejorando Reina Invasora, dice. Así que lo tengo mayor parte de la semana en esa clase. El día de recolección cambio cultivadora. Claro, es lo único que deben hacer. En cultivadora, pues sí. Día de recolección solo full cultivadora. Yo la mayoría de tiempo paso más en cultivadora. Por eso es que tengo más niveles en cultivadora. Por ejemplo acá. Cultivadora la tengo 109. Pero invasora 92. Imagínate, si estos niveles de invasora lo tuviera acá en cultivadora, ya tuviera, por ejemplo, cultivadora nivel 150 por ahí. No hubiera demorado tanto. En pastora tengo 5 niveles nomás. Aquí sí no le he invertido nada. Entonces son dos cositas que ustedes pueden ir viendo, ¿vale? Tony, en el 273 había una china que tenía ya en 200. Tenía el marco que dan. En serio, ya tenía el marco de 200. Uf. Pero ¿es posible que alguien ya tenga la clase cultivadora a nivel 200? Pero qué locura, gente. Nivel 200 ya, este nivel. Servidores antiguos, creo que sí es posible que alguien ya tenga nivel 200 de la clase. Pero ese sería un jugador que nunca se cambió de clase. O sea, sí o sí ha estado en un solo tipo de clase. ¿Qué marco dan? Dan este marco. Verás, lo voy a cambiar por acá. Acá no es. Deja de ver. Apariencia. Te dan este marco. ¿Dónde está? Es este marco de aquí. Este marco es de los 200. Aquí mira, acá te dice. Las recompensas se pueden obtener reclamando cualquier clase alcanzada a nivel 200. O sea, cualquier clase de tipo de reina nivel 200. Recibes este marco de acá. Comprando contrato de luz es más rápido, creo. No, el contrato de luz no te da más experiencia. O sea, no es. Yo antes creía que el contrato de luz te permitía enviar 2 veces al árbol, pero solo te permite enviar una vez. Lo único que el contrato de luz te da privilegio es que accedes a estos 3 de acá. Pero imagínate, son 3 horas por 173,000 de experiencia. Pero solo es 3 horas. Mira, 173, 173.
Y por acá, bueno, esto también es que es un nivel ahí moderado, ¿no? Pero estos te dan más, mira, en 5 horas 204, es un poquito más. Yo cambio a cultivador el día de la colección y después de eso uso la clase para progresar invasor para mandar al árbol otra vez. Ya veo, eso es muy bueno también. Eso te da más experiencia. No da más experiencia a Caver. Te dan... Por 3 horas recibes esto. Pero mira, 173.000 versus el que es de nivel esto por 4 horas que te da 173.000. Es diferencia de solo 1 hora. Yo tuve el contrato de luz Caver y te lo digo por experiencia. Yo lo compré y yo pensé que te daban 2 oportunidades. Yo pensaba que te mandaban, podías mandar a construir aquí y podías mandar a construir acá. Pero no es así. Si tú escoges solo tienes un turno. Que aquí te dice ocasiones restantes. Yo tengo 0, mira. Porque ya envié ahorita al árbol. Entonces una vez se termine este tiempo, pues ya no recibes más. Dice, pensé que se mandaban a los 2. No se mandan. Te lo digo por experiencia porque yo solo una vez compré el contrato de los. Para comprobar eso, a ver si era cierto. Pero no era cierto. Dice, bueno, entonces esa chinita era muy constante. No lo sé, porque hasta ahorita yo no he visto a alguien que haya tenido la clase 200. Deberían dar 2 oportunidades. Yo pensé lo mismo, dice jaja. Exacto, yo también pensé, pero no era eso. Es solo un intento nada más. Dice, el contrato de luz no tiene ventaja para la experiencia. Construcción en el árbol. Es solo servía cuando eran inicios. Exacto. Ajá. A ver qué me dice el buen Soul. Algo me dijo el buen Soul. ¿Qué me dice? Un momento, Tony, dice. Voy a mandar una foto. Ok. Listo. Esperemos al buen Soul antes de terminar la transmisión. Me va a enviar una pequeña captura. A ver qué me dice. Una foto me va a enviar. Sí, Tony, tenía el marco. Se me olvidó cómo se llamaba. Tenía el marco, pero muy constante. Porque tener nivel 200 algo. ¿Y qué clase tenía? Curioso, ¿no? Es que el marco solo te da por tener un tipo de clase nivel 200, obviamente. A ver, ¿ya me envió el buen Soul? Sí. Ok, todavía no me lo envía. Uy, tengo algunos mensajes en Discord. Después los contesto, gente. Después lo contesto, sin problemas. Ok. Esperemos, gente. Me va a enviar una pequeña captura del buen Soul. No sé qué me quiere dar a conocer. Tal vez algo del contrato de luz. O alguien que ya alcanzó el nivel 200 también. No sé si creerle al buen Caver, gente. Es que a veces el buen Caver es troll. Les podría decir. Ya, ahora me llegó ya. Iniciar Discord, vamos a ver. Ah, vale. A ver qué me dice. 125.000, 120.000. Ok. 40%, 30%. Ah, vale. 31.000. Ah, entiendo, Soul. Ok. Ah, esta es una pequeña captura. Vale. Dice Tony, en serio, no es broma. Así tenía mi... Ok. Yo ya me sorprendí por eso. Ya veo. O sea, tú sí lo viste. Ah, listo. Son los buffos que da. Perfecto. Bueno, hay una captura que me envió el buen Soul sobre el tema de las bonificaciones que acabamos de hablar, obviamente. Para la experiencia que puedes ganar y todo eso de las bonificaciones que activamos y todo eso. Es muy importante.
Bueno, las bonificaciones los van desbloqueando conforme pasen y suban la clase. Es bien importante también. Es muy importante. Hay que ser constantes nada más, gente. Es así. Es así. Más bien, Soul, te agradezco por la información. Me hizo un recorder, dice el buen Soul. Algunas cosas, bueno, por ejemplo, yo no les aplicaba. Yo más que todo solo enviaba al árbol. Pero para reducir tiempo y que recibas... Lo que sí siempre hacía es poner la experiencia que recibas la máxima en el tema del árbol. Sí la tenía siempre. Pero el tema de reducir por lo menos 1 hora al momento de recolección, usualmente no lo aplicaba. Más bien lo dejaba así nada más. Pero son datos muy buenos porque te ayudan a reducir tiempo. Si es que tú, por ejemplo, quieres que vuelva tu unidad más rápido, vaya 4 horas y, por ejemplo, 4 horas ya te agarra tipo 12 de la noche, quieres irte a descansar, esperas esas 4 horas y una vez esté volviendo tu unidad, pues mandas a recolectar sin problema. Por ejemplo, yo ahorita me voy a ir a dormir, pero yo usualmente duermo unas 7-8 horas. Entonces, como mi unidad va a volver en 4 horas, me pierdo 4 horas de recolección, por ejemplo. Entonces, eso para calcular en ciertos tiempos sí ayuda cuando tu horario o zona horaria no te beneficia. Bueno, ya depende de ustedes más que todo también. Tony, ya tengo 712 velocidad. Muy buena, crack. Muy buena, Kraber. Aún te falta todavía, pero ya vas, crack. Ya vas mejorando poco a poco. Bueno, ahora sí, gentita, me despido. Espero que se la hayan pasado muy bien. Y sobre todo, gracias por el hermoso apoyo. Esta transmisión yo no le iba a hacer que dure tanto tiempo, gente. Yo no pensé que iba a durar más tiempo, pero sí duró lo suyo. ¿Cuánto duró? Casi 2 horas y media, gente. Pero estuvo muy bien. Así que, y 800 de vida. No, eso ya es fake, Kraber. Nos vemos, Tony. Linda noche. Igualmente por ustedes. Cuídense mucho. Bye, bye, gentita bella. Un saludito para todos. Espero que se la hayan pasado muy bien. Abracitos. Cuídense mucho. Chaito, gente. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.